Hola comunidad 100% fiscal, hoy platicaremos de Reforma Fiscal 2026, claves para evitar contingencias. Bienvenidos. Buenos días amigos de 100% Fiscal, les agradecemos su presencia en esta plática y que nos dediquen algunos de sus minutos de su trabajo, de sus horarios para aprender muchas cosas sobre esta reforma fiscal que tiene a muchos de los empresarios, a muchos de los amigos emprendedores, a nuestros amigos que tienen un negocio, muy todavía, digamos, no preocupados, pero adaptándose a las nuevas disposiciones que la autoridad fiscal ha llevado a cabo. Hoy es muy importante que comencemos a tomar notas y todo esto. Los que necesiten material, manden un mensajito por nuestras redes o su WhatsApp. Les vamos a regresar de inmediato la información y es muy importante para que aprendamos muchísimas cosas que tenemos que tomar en cuenta para nuestra nueva forma de fiscalización por la autoridad, porque debemos llamarlo, es una nueva forma de fiscalización, modifica muchas de nuestras conductas, modifica muchas de las formas de control interno de las empresas y también fortalece al Estado mexicano, fortalece a nuestra sala de fiscalización para que puedan acceder a una mayor recaudación y evitar evasiones fiscales. Efectivamente, hay una evasión fiscal muy fuerte, pero también está claro que en la ley de ingresos lo que se tiene es un proyecto de mayor recaudación. ¿Por qué? Porque pues, el gasto público se ha incrementado, porque las necesidades sociales se han incrementado, porque el recurso no alcanza, aun y cuando se señale por ahí que es que desvían recursos, sí, a lo mejor sí desvían recursos, a lo mejor sí hay un porcentaje del PIB relativamente pequeño con relación a estos alcances, pero en realidad la población se ha multiplicado, las necesidades se han multiplicado y es una población más demandante de situaciones que implican un Estado que tiene que gastar más, pero también un contribuyente que debe de aportar lo que le corresponde. Tenemos muchos casos, afortunadamente también hay defensa cuando los casos no son reales. Adelante, entonces empezamos, Dulce, por favor. Bueno, pues amigos, ya saben, nuestra práctica se fundamenta en el artículo 89, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, y en el 33. ¿Qué quiere decir? Nuestra información se apega a las disposiciones que marca la norma, que marca la ley, pero también pueden tener un punto de vista diferente en razón de su aplicación. ¿Por qué? Porque de eso se trata la materia fiscal, de que encontremos las mejores condiciones para que el contribuyente colabore con el fisco federal, aporte información, aporte datos, pero también tenga un medio de defensa, ¿sí? Con muchísimo gusto, Betsabe, ya lo estamos subiendo ahorita el material, aquí te va a aparecer en el chat, y también por el tamaño o el peso de la información, en muchas ocasiones nuestros amigos no lo pueden bajar del chat, manden un mensajito por WhatsApp, manden un mensajito a nuestras redes y con mucho gusto se los hacemos de regresar de inmediato. Adelante, por favor, Dulce. Bueno, ya les comentamos que el material está disponible en el chat del Zoom y también lo puedes solicitar a través de las redes sociales. Adelante, por favor. Bueno, hoy me va a acompañar el licenciado Pedro Ángel Dávila Martínez. Él ha estudiado mucho este tema y ha estado muy preparándonos sobre todo, amigos, en la parte práctica. Yo les puedo recetar y aquí decirles las cuestiones técnicas eh, de la norma, pero yo creo que los amigos que estamos aquí, los que nos interesa es saber, oye, ¿cómo lo aplico en la práctica? ¿Qué está pasando? ¿Qué sugerencias me dan? Claro, y debemos de recordar que cada aplicación de la norma va a depender de las características de cada empresa, de cada negocio, de cada actividad profesional de cada uno de nosotros y la tenemos que ir adaptando a eso. No hay modelo general. Yo me formé con un gran amigo que fue mi jefe, fue muchos años mi jefe, fue mi maestro, digamos, mi guía en mi formación profesional. Desafortunadamente ya murió el doctor Raúl Olmedo Carranza. Y él estudió en París 4 en Francia, y hizo un libro muy interesante que se llama El Antimétodo. Y el antimétodo precisamente habla de esto, ¿no? No hay un método general. Muy descartiano él,
No hay un método general, lo tenemos que adaptar a cada situación en específico. Los que gusten después que les comparta yo ese material del doctor Raúl Olmedo, y es un documento importantísimo para las ciencias sociales y para las ciencias administrativas. El antimétodo. No hay un método general. Y precisamente es parte de la defensa. Tenemos que salirnos de la caja de pensar qué dice la norma, pero correlacionarla y adminicularla con muchas situaciones. Adelante. Y también me acompaña el licenciado Alexis Cruz. eh, Colín, él es también un experto en materia fiscal. Ha estado trabajando mucho con Pedro estas cuestiones y sobre todo en la práctica, ¿no? Vamos a tocar de pronto ahí no solamente la parte administrativa, no solamente la parte contable, no solamente la parte fiscal, sino cómo después se va a relacionar estas reformas con la intención de la autoridad de incrementar la recaudación, pero al mismo tiempo utilizando métodos persuasivos y llegando a la última ratia, que como va a explicar Alexis, pues la sanción punitiva, ¿no? Porque el contribuyente no cumple con sus obligaciones. Es una característica no solo del país, es una característica internacional. No solamente hay esquemas de defraudación fiscal en México, hay esquemas de defraudación fiscal en todo el mundo, en cualquier país que vayan, en cualquier organización que se encuentren. ¿Por qué? Porque el contribuyente siempre tiene, por naturaleza, el hombre busca el ahorro. Entonces, ese ahorro mal confundido con la evasión. Porque una cosa es ahorrar de acuerdo a las disposiciones que la norma nos señala y otra cosa es evadir. Sí, adelante, por favor. Bienvenidos, Pedro y Alexis. Al final de la plática les vamos a dar ahí unos regalitos. Los que se queden les vamos a hacer unas preguntitas al final y vamos a platicarles cuáles van a ser estos obsequios. Adelante, por favor. ¿Sí? Bueno, vamos a platicar, amigos. Poco a poco se van incorporando muchas gentes a nuestra plática, pero hoy vamos a hablar en especial, vamos a platicar, amigos, sobre estas políticas recaudatorias que si bien, como ya señalaba yo, son parte de la función del Estado, también el contribuyente tiene que participar en el gasto público. Pero este gasto público debe ser equilibrado y apegado a disposiciones fiscales. Debe haber un medio de defensa porque no me puedes aplicar una norma porque simplemente lo quisiste así, ¿no? Hay reglas, hay disposiciones, hay una norma, hay un marco constitucional, un marco legal, un marco normativo, un marco reglamentario, en este caso en la parte fiscal, a través de miscelánea fiscal, me va a dar elementos de aplicación de la norma. Pero entre los elementos más importantes que trabajaremos hoy, este incremento de las tasas de recargos por mora y por prórroga. En el fondo de esta mecánica, ya lo explicará el licenciado Pedro, lo que pasa es que el SAT, la autoridad fiscal, lo que está buscando es que no te retrases en tus pagos y si te retrasas más del tiempo que la misma norma o la misma marcha del negocio necesite, el hecho es de que entre más caro te cueste a ti no pagar al fisco, pues las tasas se están disparando. Y esa es una forma de persuadir al contribuyente. También tenemos buenas noticias, ¿sí? Por ejemplo, va a cambiar el monto, ¿no? Pedro, en su momento vamos a platicar de esto. De los 35 millones que eh, tenemos que, eh, teníamos un monto de facilidades administrativas para reducir las multas en un 100%. Pero ahora la autoridad nos sorprendió con recargos y gastos de ejecución y multas cuando el contribuyente adeuda hasta 300 millones de pesos. Sí, entonces eso nos va a ayudar muchísimo. Hay muchos contribuyentes que se encuentran en esta situación. Vamos a platicarles cómo. No nada más es ir y pedirlo, ¿no? Es un procedimiento que necesita ir acompañado de un especialista. Les platicaremos a nuestros amigos contadores para que es una forma para que beneficien a sus clientes, pero también el contribuyente debe estar claro que hay que hacer un procedimiento. No nada más es, vengo a que me reduzcan la multa, no, no, tenemos un procedimiento. Y una de las cosas que también platicaremos, amigos, es esta nueva auditoría express que ha causado revuelo. Efectivamente es muy complicada, tiene muchas aristas que van desde que nos pueden cancelar los certificados de sellos digitales desde que inicia la visita, la van a atender con quien se encuentre en el domicilio. Si no te encuentras, pues lo va a hacer a través
de estrados, y va a haber una serie de situaciones, pero además lo peor que vamos a ver y que vamos a platicar es que en cuanto llegue el requerimiento de información vamos a tener 5 días para responder. No todos los contribuyentes están listos para responder en 5 días la información, aun cuando la tengan, ¿eh? Ya no veamos aquellos que no tienen nada, ¿no? Sino aun cuando no tengan la información, vamos a tener 5 días para responder. La autoridad se va a llevar la información y la va a valorar en un tiempo muy corto, 24 días, y dentro de ese proceso, los 24 días, aquí estamos hablando de los 5 más, tenemos una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque la autoridad va a validar en el fondo si las operaciones que respaldan nuestros FDIs son reales. Esto ya lo platicaremos más adelante. Luego también esta nueva, les comentaba ya desde un pincelazo ahí de la restricción de sellos digitales. También platicaremos de la suspensión de actividades. El SAT hablaba de un promedio increíble, ¿no? Un dato increíble, 800,000 empresas que existen ahí, que están paradas, ¿no? Que nadie las ocupa, que nadie las ha reactivado, que están ahí olvidadas. Pues sí, porque el hecho es de, pues, que las y tiene una lógica, no es porque todas sean empresas fantasma, ¿no? Pues el hecho es que una empresa se cierra, los accionistas no saben qué hicieron con ella, ahí la dejaron en el abandono, y entonces la autoridad va a cancelar esos certificados, siempre y cuando no tenga deudos fiscales. Entonces, ahí, pero también es una contraacción para evitar que aquellos contribuyentes que la quieran reactivar para realmente operar, pues le va a pedir elementos. Pero también la están reactivando empresas para realizar operaciones simuladas. Entonces, tiene todo un trasfondo muy interesante, en los criterios que se utilizaron para la creación de la norma, vienen disposiciones muy interesantes, ¿sí? También, amigos, vienen elementos que tenemos que considerar a los empresarios, a nuestros amigos contadores, a nuestros amigos que nos dedicamos a la materia, a los empresarios, a todos los amigos que tienen un negocio, de si yo voy a crear una empresa, la autoridad me puede negar la inscripción en el RFC. Ya pasé con el notario, ya pasé todos los procedimientos, pero llego al SAT y resulta que uno de mis socios fue parte de una empresa fantasma o tiene créditos fiscales. Nos vamos a dar todas las hipótesis para que tengamos mucha atención en este punto, porque nos va a causar muchos problemas. Ya tuvimos el día de ya es jueves, ¿no? El día martes ya tuvimos un contribuyente que fue al SAT y técnicamente lo batearon ahí porque apareció que su socio que forma parte de la estructura, pues está en una lista negra, ¿no? Entonces ya lo batearon, entonces de plano se lo dijeron ahí en la mesa, esta persona está en esta empresa y estas características, él nos llama y le hablamos con el socio que sí tiene los elementos para aportar, pero resulta que dice, pues que esa empresa la dejé, estuve en ella hace 7 años. Pues sí, pero nunca te diste de alta, la utilizaron mal, no le diste seguimiento. Ese es un espacio, amigos contadores, amigos abogados, fiscalistas, amigos empresarios, para que valoremos desde nuevo. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa de compliance que hacemos mucho con las empresas, les damos ese servicio. Vayan y validen a estos socios, a estas personas que están, porque si no vamos a tener un problema. Todo lo que gastamos de tiempo para crear esta empresa nos la van a rechazar, ¿no? Otra cosa súper importante que también vamos a trabajar, y ahí le voy a pedir a Pedro, sobre la validación de los FDIs, cuándo se van a cancelar, qué elementos tenemos, porque ahora, acuérdense, siempre ha existido la norma que podemos cancelar CFDIs hasta antes de la presentación de la declaración del ejercicio. Entonces, dice la autoridad, ¿qué hago si después de esa fecha ya no lo puedo cancelar? Y fíjense, aquí van la primera perla del día de hoy. No es lo mismo cancelar que modificar, ¿sí? Y entonces, o adecuar, entonces a lo mejor mi CFDI estaba mal hecho, porque tenía algún error o el monto con el que señalé fue mayor. Entonces ahí tenemos que pensar como fiscalista, ¿cómo le hago para que mi CFDI pueda pasar si la norma me dice que no los puedo cancelar? ¿Sí? Entonces ahí es donde vienen nuestros amigos expertos en el tema, cómo le buscamos una salida, ¿no?
tengo un CFDI de 100 millones y lo tengo que cancelar. ¿Qué hago para que la autoridad no me multe después de los 30 de la presentación de la declaración del ejercicio? Vamos a entrar en un tema súper complicado que ya le ha causado mucho revuelo al SAT respecto a las plataformas digitales. Ha sido un tema muy complicado porque tuvo que salir el SAT a emitir comunicados a mitad de diciembre, señalando que no se trataba de espionaje a los contribuyentes, ¿no? Pero pues va a tener acceso a todas las plataformas, a todos los datos de las personas que contratan, ¿sí? Amigos, también vamos a platicar sobre algunos aspectos muy técnicos en la procedencia de la reconciliación administrativa, en cuanto a que se me pasaron los tiempos de defensa y ahora qué hago, ¿no? Sustanciales, ¿no, Pedro? En reglas y procedimientos de auditoría. También súper importantes, amigos, que nos dedicamos a esta materia. Dice, ahora la autoridad va a poder hacer muchísimas situaciones entre las cuales pues va a grabar las auditorías desde que lleguemos, ¿sí? Va a poder tomar fotografías, va a tomar evidencias. Hay que tener mucho cuidado en eso porque lo vamos a aplicar en la auditoría express, pero la norma, los compañeros del SAT van a buscar la forma de aplicarlo en todas horas. Ahora, lo que ya lo primero que vamos a identificar es el equipo con el que me está grabando el auditor es propiedad del SAT o no es del SAT, porque no va a poder grabar con cualquier instrumento, ¿eh? Entonces ahí segunda perla. Tenemos que tener mucho cuidado que nuestros amigos que atendamos auditorías, nosotros atendemos muchas auditorías, acompañamos al contribuyente desde que sabemos que hay un citatorio, nos presentamos con él y lo vamos apoyando. Aquí la diferencia que va a platicar el licenciado Pedro, que es tercera perla, es aquí en estas autoridades express no va a haber citatorio, ¿eh? Es un procedimiento administrativo de comprobación. Van a llegar y lo van a hacer con quien se encuentre en el lugar. ¿Sí? Vamos a ver también la autorización hay muy interesante, pagos a plazos en materia aduanera, en comercio exterior, nuevas infracciones y delitos fiscales en esta materia, nuevas reglas para garantizar el interés fiscal. Súper importante para los que tienen un crédito fiscal. ¿Por qué? Porque hay un orden de prelación nueva para garantizar. Esto va a afectar económicamente a las empresas, nos va a dejar sin flujo de efectivo. También vamos a un cambiazo radical. Yo creo que esta es la reforma más importante desde 2014 en materia fiscal. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, la autoridad, por ejemplo, cuando embarga alguna cuenta bancaria y el contribuyente se da cuenta de que le embargaba la cuenta bancaria, metíamos un amparo, teníamos 3 días, inmediatamente íbamos a un amparo y la autoridad tenía 3 días para notificarle al contribuyente o a la institución bancaria y ahora la autoridad se da plazos, por ejemplo, de 20 días, ¿no? En 20 días una empresa está quebrada, en 20 días una empresa sin flujo de efectivo está quebrada. ¿Qué vamos a hacer legalmente? ¿Qué estamos haciendo legalmente? Recuerden que en 100% fiscal somos contadores y abogados, entonces tenemos ahí las dos materias, ¿no? Ahí les vamos a platicar y les vamos a dar recomendaciones. Y también vamos a platicar de las causales de improcedencia para accionar medios de defensa. También la autoridad y cerró los candados para eso. Y al final, amigos, vamos a dar muchas recomendaciones. Ya hemos estado platicando también con nuestros despachos que son aliados de 100% fiscal. A ellos tenemos una plática aparte con ellos para dar algunas sugerencias, algunas situaciones. Ahí ya saben que trabajamos en conjunto con nuestros amigos de otros despachos del país y de la Ciudad de México. Bueno, ellos tendrán una plática un poco más técnica, pero amigos, los invitamos a que nos quedemos, aprendamos mucho hoy, compartamos mucho la información, compartan la información con quien la necesite y estamos aquí para servirles. Adelante, por favor, Dulce. Pues voy a empezar invitando a Pedro, al licenciado Pedro Ángel, y vamos a platicar, Pedro, en una pirámide pedagógica técnica, pues cuál es el origen de todas esas modificaciones, porque no nada más es la reforma al Código Fiscal que todos nos señalan. He visto a muchos compañeros que ahora salen con unos temas ahí muy extraños. Dicen, ¿por qué no le enseñaron en la facultad de contaduría, en la facultad de derecho, en la maestría, en el doctorado, a los compañeros que se están formando en los cursos a utilizar el código? No, siempre hemos utilizado el código, todos lo conocemos. Y a mí se me hace una frustración muy tonta que nos digan, ¿por qué no les enseñaron? Es que no es obligación del maestro enseñarles.
Yo creo que un fiscalista, un empresario, un contador tiene la obligación de estar estudiando todos los días, de estar adaptándose todos los días. No, no, porque a mí se me hace una justificación un poco ridícula decir culpar al otro porque no me enseñó. No, pues no. El problema que tenemos en el país es un problema de conocimiento, de cambio de percepción, de cambio de análisis. Yo creo que este año en la Asociación de Empresarios, en el Congreso, nuestra plática se va a centrar en la forma de pensar fiscalmente. Vamos a dar una plática sobre ese sentido y vamos a colaborar ahí con nuestros amigos. Vamos a hablar de este tema, ¿no? ¿Cómo pienso fiscalmente para corregir estos errores? ¿Cómo me adelanto a los esquemas? Oye, Pedro, entonces, ¿cuándo empezó esta historia 2026? Porque en todo proceso hay un antecedente. Bienvenido, Pedro. Buenos días, comunidad 100% fiscal. Muchas gracias, maestro Raúl. Pues justamente vamos a dar eh, un comienzo con esta parte introductoria respecto de dónde deriva la reforma. Simplemente considerar, aquí les dejamos en el material específicamente de en qué decreto se publicaron las modificaciones de reformas que hubo. Pero en resumen, si quieres, ve avanzándole, Dul, a la siguiente y a la siguiente, pero simplemente tener en cuenta que los puntos que vamos a ir comentando de esta reforma fiscal 2026 no solo derivan de modificaciones al Código Fiscal de la Federación, sino que algunas también derivan de puntos muy específicos de la Ley de Amparo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el tema del juicio de nulidad, y también respecto a la Ley de Ingresos de la Federación 2026, que de ahí derivan cambios muy importantes. Entonces, simplemente para que ustedes lo tengan aquí como material, que tengan en cuenta que no solo se modificó el Código Fiscal de la Federación, sino que partes importantes de lo que conlleva esta reforma derivan también de otras normas que también se modificaron o nacieron, como la Ley de Ingresos que les comenté. Entonces, vamos a empezar con el primer tema, como lo comentó el maestro Raúl, el tema del aumento en las tasas de recargos por mora y por prórroga. Él ya nos dio un adelanto más o menos de lo que implican estas tasas de recargos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver los recargos por mora. Los recargos por mora, como lo comentó el maestro Raúl, son estos recargos, estos intereses, como ustedes lo podrían llegar a conocer, que tú tienes que pagarle al fisco federal cuando tú no le pagas alguna contribución en tiempo. Es decir, tú no le pagaste la contribución que le debías de pagar en el mes de septiembre, pues pasa un mes, pasan 2 meses y esos meses que se van pasando van generando intereses, van generando una tasa mensual adicional que vas a tener que pagar. ¿Qué pasa con estas tasas de recargos por mora? Pues van a aumentar para el año 2026. En el año 2025 era del 1,47% mensual y en 2026 ahora es del 2,07%. Esto te quiere decir que si durante todo el año 2026 tú no le pagaras al fisco una contribución durante todo el año, como les comenté, tendrías que pagarle prácticamente el 24,84% adicional del monto que adeudas, en concepto de estos recargos, en concepto de estos, si lo quieren conocer ustedes, como intereses. ¿Esto de qué deriva? Por ejemplo, de multiplicar 2,07% por los 12 meses, ¿no? Entonces aquí vemos cómo la autoridad pues está sancionando de una forma más dura el tema de que tú no le estés pagando en tiempo las contribuciones que le debes de pagar, ¿no? Siguiente, por favor. Y esto va a ser muy importante, ¿no, Pedro? Porque ahorita que vamos a hacer tu comparativo, pues el costo financiero, amigos, va a ser muy fuerte para las empresas, ¿no? Entonces, tenemos que tomar decisiones ahí de análisis. O sea, o tengo un mayor control interno o busco mayor flujo de efectivo para poder cumplir mis obligaciones en tiempo y forma, o financieramente le va a costar muy caro a las empresas, ¿no? Correcto. Ahí el primer punto respecto a los recargos por mora que veíamos en la slide anterior, pues simplemente pues el comentario generalizado y básico pues es pues no se atrasen en el pago de contribuciones porque van a acabar pagando más si se atrasan. Es como si le debieras a cualquier persona y tuviera intereses esta deuda, ¿no? Ahora bien, pasamos a lo que comenta el maestro Raúl, muy importante en la parte sobre todo de planeación financiera, en el tema de los recargos por prórroga. ¿Cuáles son los recargos por prórroga? Son recargos o intereses, si lo quieren otra vez conocer así, que tú debes de pagarle al fisco federal cuando tú le pides pagar a plazos, es decir, pagar en parcialidades o pagar en forma diferida algo que le debes. Tú te acercas con él y le dices, oye, yo te debo estas contribuciones del año pasado, ¿me dejas pagarlas en meses? El fisco te va a decir, bueno, sí,
pero te voy a aplicar mes con mes también una tasa de recargos para que pagues adicionalmente. ¿Qué pasa con estas tasas? Aquí les dejamos algunos ejemplos de lo que tendrías que pagar adicionalmente en ejemplos, pero como vemos, si tuvieras que pagar a parcialidades de hasta 12 meses, pues anteriormente la tasa era del 1.26% y ahora sube al 1.42%. Si pides parcialidades de 12 a 24 meses, pasa de 1.53% mensual la tasa a 1.63%. Y también aumenta el tema de parcialidades de más de 24 meses o pagos a plazo diferido. Entonces aquí podemos ver un ejemplo, por ejemplo, si tú tuvieras que pagar a 24 parcialidades porque así se lo solicitas al SAT, tú tendrías que cubrir adicional al monto histórico que adeudas el 39.12% de ese monto actualizado. Es decir, prácticamente estarías pagándole casi la mitad adicional de lo que ya le debes. Entonces, aquí es donde nace y toma mucho sentido el comentario que realizó el maestro Raúl respecto de, oye, si le debo al fisco federal, ¿qué me conviene? ¿Acercarme a él a pedirle a pagar en parcialidades en forma diferida? ¿O me conviene más bien pedirle un préstamo al banco que tal vez me va a dar una tasa de interés más baja y ya no deberle al fisco, saldar mi deuda con él y mejor deberle a alguien más que me va a ofrecer una tasa mejor? Entonces, aquí ya es donde van a entrar también temas financieros. Siguiente, por favor. Segundo punto, vamos a tocar el estímulo fiscal de reducción del 100% de multas, recargos y gastos de ejecución. Es decir, este año también hay un estímulo. El año pasado hubo uno, pero este es más amplio y nos va a ayudar más. Vamos a irlo comentando. Siguiente, por favor. Este estímulo fiscal va a estar en la Ley de Ingresos de la Federación y es básicamente un estímulo de reducción del 100% de recargos, es decir, de lo que comentamos anteriormente de los recargos por mora, cuando pasa tiempo sin que le pagues al fisco, esos te los pueden reducir al 100% si te acercas a autorregularizarte. También que te pueden reducir el 100% del monto de las multas impuestas por infracciones a disposiciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior, incluso aunque estas infracciones o estas multas estén relacionadas con temas de agravantes, ¿no? También muy importante, reducción del 100% de gastos de ejecución. ¿Qué son los gastos de ejecución? Cuando tú le debes a la autoridad y la autoridad va a ejecutar un requerimiento de pago, algún embargo, la autoridad te dice, pues a mí me costó cierto dinero llevar a cabo esta diligencia, entonces también te la cobro. Bueno, si un contribuyente está en este supuesto y luego se quiere autorregularizar, también la autoridad le va a perdonar estos gastos de ejecución. Entonces, otra vez, reducción del 100% de recargos, multas y gastos de ejecución. ¿Esto a qué está condicionado? A que el contribuyente se regularice en alguna contribución que esté debiendo. Vamos a irlo entendiendo. ¿A quién está dirigido este estímulo fiscal? A personas físicas y morales cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal 2024, no 2025, 2024, no hayan excedido de 300 millones de pesos. Entonces aquí se abre el umbral a que quepan más contribuyentes en este estímulo. El año pasado era, me parece, hasta 35 millones de pesos. ¿A quién aplica este estímulo? A contribuyentes que tengan créditos fiscales firmes o tengan adeudos que, cuya administración corresponda al SAT o a la NAM. ¿Cuál es la NAM? La Agencia Nacional de Aduanas de México, mediante los cuales se hubiera determinado la omisión en el pago de alguna contribución, alguna multa por el incumplimiento de obligaciones fiscales de pago o cuotas compensatorias. ¿Por qué es necesario que vengan estas determinaciones? Porque sí te van a bajar el 100% de los recargos, las multas y los gastos de ejecución, pero la autoridad sí te va a decir, bueno, para que yo te baje ese 100%, tú págame las contribuciones que me debes. Entonces, por eso debe de venir acompañado este crédito con eso. También muy importante considerar, también se puede llegar a bajar un porcentaje de multas que no estén relacionadas con las contribuciones, es decir, alguna multa formal. También hay la posibilidad de bajar un porcentaje, me parece que es del 90%. Siguiente, por favor. Fíjate, Pedro, que es muy importante esto para nuestros amigos, porque el hecho es que en regla miscelánea ya tenemos reglas muy específicas, pero están un poquito complicadas. Entonces, los que necesiten ese apoyo, ya saben, acérquense a nosotros, les apoyamos a bajar ese monto. Ahorita tuvimos el año anterior, ¿no, Pedro? Y este año tenemos situaciones que la reducción de las tasas de recargos fue muy importante para muchas empresas. Hubo un bajón muy fuerte en el recargo. Y ahorita, la desgracia, ¿no, Pedro? Es que no lo voy a poder utilizar si ya lo utilicé una vez en 2025, ¿no, Pedro?
Correcto. Ahorita vamos a justo a comentar unas slides más adelante cuáles son algunos otros requisitos y justamente uno es que no hayas aplicado al del año pasado. Pero antes de entrar a ese tema, justamente vamos a tocar también el tema de en qué situaciones en específico puedes aplicar este estímulo. Bueno, como les comenté, quienes tengan a su cargo adeudos correspondientes al ejercicio fiscal 2024 o anteriores, es decir, tú mismo sabes que le debes al fisco, el fisco no te ha determinado nada, pero tú mismo te acercas a la autoridad y le dices, oye, yo te debo contribuciones de años pasados, déjame autocorregirme y me bajas los recargos, ¿no? Y también pues no me aplicas multas porque básicamente se van a reducir. Aquí, cómo vas a poder acceder? Pues presentando una declaración y pagando en una sola exhibición esos adeudos que tengas, ¿no? También puedes entrar si tienes créditos fiscales firmes, es decir, la autoridad ya por ejemplo, te auditó, te determinó un crédito fiscal, ya está firme, o no lo impugnaste. Entonces, en este caso, tú puedes llegar a acercarte y decirle, oye, de este crédito fiscal, bájame porfa las multas, los recargos y los gastos de ejecución, pero te pago, pues obviamente, las contribuciones que te adeudo, ¿no? Y también otra situación, que te encuentres sujeto a facultad de comprobación, es decir, estás en una auditoría este año, 2026, estás en una visita domiciliaria, en una revisión de gabinete, en una revisión electrónica, y tú te acercas a la autoridad a aplicarle el estímulo de forma automática. Es prácticamente como si te autocorrigieras, ¿ok? Entonces, estos son los tres supuestos, son muy importantes que los tengan en cuenta. Tengan a su cargo adeudos correspondientes al ejercicio fiscal 2024 o anteriores, créditos fiscales firmes, o que esté sujeto a facultades de comprobación. Siguiente, por favor. El procedimiento para acceder al estímulo, aquí se los dejamos. Esto está a nivel ley, como lo comentó el maestro Raúl. Hay reglas muy específicas en miscelánea que debemos de seguir. Entonces sí se deben de acercar a un experto para poder aplicar el estímulo. Pero básicamente tú debes de presentar la solicitud a más tardar el 31 de octubre de 2026. Muy importante, se va a suspender el procedimiento administrativo de ejecución, es decir, la autoridad no te va a embargar tus bienes ni nada si aplicas el estímulo, sin necesidad de garantizar el interés fiscal. Esa es una ventaja gigante. Ahora bien, una vez que presente la solicitud, la autoridad te debe de emitir un formulario de pago y una vez que te lo emite ese formulario de pago, tú tienes 15 días naturales para pagar. Ojo, muy importante, si no pagas, pues queda sin aplicación el estímulo y lo que va a hacer la autoridad es ir a requerirte el pago del adeudo que tienes. También muy importante, en miscelánea justamente se da la opción de pagar a parcialidades también en el caso de que tengas créditos fiscales firmes. Entonces, hay muchas variantes que deben de considerar. Siguiente, por favor. Ahora bien, por último, respecto a este estímulo no resulta aplicable a contribuyentes que previamente hayan recibido cualquier beneficio similar de los programas generalizados y masivos de condonaciones que hubo en los años 2000, 2006 y 2012, o el que hubo el año pasado, el que salió, el que comentó el maestro Raúl, que fue básicamente un estímulo fiscal del año pasado, que era muy parecido, pero que tenía reglas parecidas. Si tú ya aplicaste a cualquiera de estos, ya no puedes aplicar a este, ¿ok? Eso es muy importante. Si ya aplicaste al estímulo del año pasado, no puedes aplicar a este. Tampoco puedes aplicar si tienes alguna sentencia condenatoria por haber cometido algún delito fiscal o si la autoridad considera que eres un EFOS, alguien que emite comprobantes que amparan operaciones inexistentes o simuladas, o que transmite pérdidas fiscales de forma indebida. Y tampoco aplica para contribuyentes que sean competencia de fiscalización de la Administración General de Grandes Contribuyentes, que básicamente esos son contribuyentes gigantescos, los que no pueden entrar. Pero pues, bueno, considerar que existe esta nueva oportunidad para seguir regularizarnos y pues tenerla en cuenta ahí para aprovecharla, ¿no? Siguiente, por favor. Súper importante, ¿no, Pedro? Porque esto nos pone a nuestros clientes en una situación eminentemente beneficiosa, pero sobre todo aquí lo que tenemos que aprender, amigos, es que es una situación práctica, ¿no? O sea, tenemos que aquí no ver la norma nada más como una receta, sino que tiene que conocer la parte técnica de cómo lo vamos a llevar a cabo, cómo nos estamos respaldando con miscelánea, cómo nos estamos respaldando con los elementos técnicos y cómo estamos respaldando la práctica. Durante años hemos utilizado estos beneficios, ¿no, Pedro? Estos beneficios para nuestros bueno, clientes, a nuestros amigos, pero en esta ocasión, durante muchos años, no nos había tocado 2 años continuos de beneficios tan grandes, ¿no? Entonces hay que aprovechar. ¿Qué quiere decir? Pues que faltan recursos, ¿no? Faltan recursos y es un estímulo para los contribuyentes. Oye, Pedro, y ahora vamos a ver a grandes rasgos a nuestros amigos esta nueva auditoría express, ¿no, Pedro? Que nos está causando. También la autoridad tuvo que salir a dar comunicados, incluso hubo manifestaciones por parte
de empresas que de carácter internacional, sobre todo en los Estados Unidos, a través de las cámaras, se acercaron al presidente Trump a decirle, oye, pues acá no están aplicando esta norma. Hay mucha información que ustedes pueden consultar en los medios referente a esto, ¿no? Esta auditoría express tiene ciertos sesgos que van a aplicar. Y este procedimiento, Pedro pregunta a nuestra amiga Leticia Ramírez, ¿créditos firmes o consentidos? Pues también créditos autodeterminados, ¿eh? Porque yo me voy a acercar en la regla miscelánea a decirle a la autoridad, oye, pues yo te debo esto, ¿no? Pero pues si no, Sí, si la autoridad no me ha determinado y no me ha determinado de forma espontánea una multa, la multa, acuérdense que la voy a aplicar bajo dos criterios, ¿no? La multa que me va a determinar la autoridad porque ya me hizo facultades de comprobación o revisión, o la multa natural que señala la misma disposición fiscal, ¿no? Entonces ahí sí tendríamos que analizar, Leticia, en cada caso, ¿no? sí. Y, Ahí y, básicamente exacto. la respuesta en resumen, si no hay condiciones en específicas de tu situación, la respuesta en resumen es sí, o sea, sí puedes aplicarlo así, nada más que como te recomendamos, el estímulo tiene reglas muy específicas en miscelánea, entonces sí te aconsejamos acercarte a un asesor para justamente aplicarlo, ¿vale? Y sí, Leticia, ahí lo que debes de aprovechar es la reducción también de los recargos. Eso va a ser súper importante para tu empresa, para tu cliente. Los recargos, a la hora que ya hacemos el papel de trabajo, Leti, salen los recargos, hijo, se disparan, ¿no? Porque hay un proceso acumulativo ahí, ¿no? Entonces, pues te conviene mucho interponer el procedimiento para bajar los recargos. Tenemos un cliente ahorita de una constructora muy grande que los recargos representaban cantidades enormes de recursos, estamos hablando de millones de pesos, y afortunadamente el procedimiento lo aplicamos y los benefició, pero en esa empresa de menos de 35 millones, ¿no? Pero ahora que también tienen una deuda del siguiente año, pues ahora ya no van a poder aplicar el beneficio porque ya tuvieron el beneficio del año anterior, ¿no, Pedro? Y bueno, Correcto, y ajá, nadie sabía que iba a haber este estímulo, porque nunca en la historia había habido dos estímulos seguidos. Que eso habla de lo que comenta el maestro Raúl, de que el SAT pues quiere recaudar dinero, pero ya. Pero bueno, muy bien. Oye, y Pedro, entonces, qué caracteriza? ¿Por qué nace esta auditoría express? ¿Por qué nace esta auditoría express? ¿Por qué estamos en este proceso? ¿Qué necesitamos para que desde la parte práctica de la empresa, del corazón de la empresa, cómo me voy blindando para que yo no caiga en este supuesto, ¿no? Porque la autoridad, y ustedes, la experiencia 69 nos enseñó que aun cuando muchas empresas no cumplían las características 69, la autoridad lo metió a la lista negra, le canceló los sellos, le restringió las cuentas, no los dejó operar, los metió a la lista, los dejó sin deducción, sin acreditamiento. ¿Qué pasa, Pedro? Primero, la historia aquí, metodológicamente, nace con el CFDI, ¿no, Pedro? correcto. Aquí vamos a tocar este punto de la nueva Auditoría Express. Lo vamos a tocar los puntos más importantes y de forma general, porque la siguiente semana vamos a tener una plática enfocada al tema de CFDIs falsos, entonces vamos a ver un poco más a profundidad el tema de esta nueva Auditoría Express. Pero sí vamos a comentar puntos muy importantes y como lo comenta bien el maestro Raúl, ¿qué tenemos que tener en cuenta como antecedente? También tenemos que tener en cuenta como antecedente el artículo 69, que lo hemos visto en estos cursos muchas veces, pero básicamente esta nueva Auditoría Express es un 69, pero más agresivo. Ahorita lo vamos a ir comentando, pero como lo comenta, ¿cuál es el contexto de dónde deriva específicamente esta nueva Auditoría Express? Pues que en la reforma se adicionó un nuevo requisito que formalmente deben contener los FDIs. Es un requisito que nosotros ya sabíamos que siempre debíamos de haber cumplido justamente desde antes del 69. Nosotros ya sabíamos que los FDIs debían de parar una operación existente verdadera o un acto jurídico real. Sin embargo, ¿qué pasó? La autoridad adicionó de forma expresa este requisito como un requisito que debe contener los FDIs, el cual
consiste en que ampare esta operación existente verdadera o acto jurídico real, ya que de lo contrario, así lo dice la norma, si no se cumple con este requisito, el CFDI se va a considerar falso. ¿Por qué se añadió este nuevo requisito si ya era un requisito que existía? ¿Y por qué se le liga específicamente con ese concepto de que si no está, se va a considerar falso? Porque recordemos que el 31 de diciembre de 2024 hubo una reforma que amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. ¿Qué estableció este catálogo? Que se iba a aplicar respecto de cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. ¿Qué pasó hace un año? Hace un año cuando salió esta reforma, muchos en el gremio pues dijimos, es que no existen CFDIs falsos. ¿Por qué? Porque todos los CFDIs son timbrados al SAT. Otra cosa, o sea, el CFDI no puede ser falso por sí mismo, el documento. Lo que puede llegar a ser, entre comillas, falso, o lo que puede llegar a pasar con este CFDI, es que ampara una operación inexistente. Entonces, ¿qué pasó con esto? Pues la autoridad se dio cuenta de este error y lo que está haciendo es ligar este concepto de que sea falso con el hecho de que el CFDI no ampare esta operación existente, verdadera o acto jurídico real. Entonces, esto es muy importante. La nueva auditoría express sobre qué se va a concentrar en detectar estos CFDIs falsos. Ahora sí podemos llamar a un CFDI falso como este CFDI que ampara una operación inexistente o simulada, ¿ok? Siguiente, por favor. Sí, y va por encima, ¿no, Pedro? Va más allá, amigos, que vamos a tener la plática de en una semana, los invitamos, pero también vamos a dar la parte de las consecuencias penales y contables, ¿no? Pero efectivamente, la autoridad ya llegó a este paso en el que no solamente se tiene que contar con el documento eh, 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 que gráficamente muestra que hay una operación, ¿no? Sino que ese documento debe estar respaldado con la operación real. ¿Cómo lo va a comprobar la autoridad? Pues en miscelánea tampoco nos dio muchos elementos, ¿no? Más bien estamos partiendo de algunos elementos, ¿no, Pedro? Como trazabilidad, como razón de negocio, como materialidad. Y muchos todavía de mis compañeros no conocen los elementos, se quedan todavía en los elementos del CFDI. Y fíjense que hace unos días yo realmente me quedé muy decepcionado. Un contador de una empresa, supuestamente gran contador, me dice, es que no me han dado el CFDI y por lo tanto no lo registré. Dije, ¿cómo es posible que a ese nivel en el que tú te manejas, me digas que no pudiste bajar el CFDI del repositorio del SAT? O sea, es increíble esto que está pasando. Y pues yo no conocía los elementos, pues ¿cómo los vas a conocer si los vas a aceptar todos los CFDIs que tenías ahí? O sea, no puede ser eso. Entonces, Pedro, ¿qué hacemos con esta nueva auditoría express partiendo de ese CFDI, ¿no? Cómo se va a respaldar no solamente en la parte documental de papel, digamos, sino que debe de haber elementos atrás, ¿no? ¿Sí? ¿Y a quién le vas a aplicar esta auditoría, ¿no? Pero en especial, ¿no? Correcto. Como lo comentamos, vamos a tener una plática más a fondo de esto. Entonces, justamente los temas de materialidad los vamos a ver en la otra plática, pero tener en cuenta simplemente como resumen que no hay ninguna definición en ley que nos diga cómo podemos cumplir con el término de materialidad. Es decir, vamos a tener que juntar todas las evidencias posibles para amparar nuestras operaciones. Pero bueno, en el tema de la nueva auditoría express, que esta nueva auditoría express es una visita domiciliaria, no es una revisión de gabinete, no es una revisión electrónica, es una visita domiciliaria de verificación enfocada en comprobar que los FDIs emitidos por los contribuyentes, pues justamente no son falsos, que amparan estas operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. ¿Sobre quién se efectúa? Sobre los emisores de los FDIs. No se lleva a cabo la auditoría sobre los receptores. Los receptores sí sufren consecuencias de esta auditoría, pero no se lleva a cabo sobre ellos. La auditoría se lleva específicamente sobre los emisores de los FDIs. Y segundo punto, aquí la autoridad no es una auditoría genérica donde te determinan alguna contribución. El único fin que tiene esta auditoría es determinar si los CFDIs que emite este contribuyente son falsos o no. Tener en cuenta que hay muchas auditorías donde su punto toral importante es determinar alguna contribución, pero hay que tener en cuenta que hay otras auditorías que están en el catálogo del 42 que sí se enfocan en revisar otros aspectos y por eso metieron este nuevo procedimiento como una nueva auditoría. Siguiente, por favor. Vamos a ir tocando puntos generales y muy importantes de esta nueva auditoría express. Primero, hay una orden de visita, como en cualquier visita domiciliaria. La autoridad la va a emitir.
Y ojo, muy importante, la autoridad debe señalar el motivo por el que presume que los CFDIs emitidos por los contribuyentes son falsos. Es decir, la autoridad no puede llegar a decirte, oye, pues yo te inicio esta auditoría porque se me ocurrió ayer que tal vez tú podías emitir estos CFDIs falsos. No, la autoridad debe de llegar con una presunción y un motivo que funde esta orden de visita y el por qué la va a llevar a cabo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que posiblemente la autoridad, cuando lleve esta auditoría, ya tiene una presunción muy alta o ya tiene muy determinado que posiblemente este contribuyente sí emite estos falsos comprobantes. Puede ser por error, obviamente, porque la autoridad tiene muchas equivocaciones en su información, pero muy importante considerar que la autoridad debe llegar con una presunción. Segundo punto muy importante de la orden de visita, y es de los más importantes. Desde que se entrega o se notifica, se va a suspender la facturación del contribuyente. Es decir, en términos coloquiales, se le van a suspender sus sellos. No se dice específicamente que se van a suspender sus sellos, simplemente se establece que se va a suspender su facturación, su expedición de CFDIs. ¿Y cuánto se va a mantener esta suspensión de la facturación? Durante todo el tiempo que dure la auditoría, que se los adelanto, dura máximo 24 días hábiles. Y no podemos reactivar la facturación mientras dure el procedimiento. Es imposible. No hay un modo de reactivar esta facturación. La facturación se va a mantener sí o sí 24 días hábiles. Entonces, si a una empresa le empiezan esta auditoría, la van a matar 24 días hábiles sin poder facturar. La van a dejar sin operar, sin posibilidad de reactivar, como cuando te restringen temporalmente los sellos. Entonces, muy importante, te suspende los sellos mientras dure toda la auditoría. Siguiente, por favor. Sí, pero y fíjate que las empresas que han pasado esta situación de restricción de sellos saben perfectamente de qué estamos hablando. Hay sellos que los hemos liberado en 3 días, en 4 días después del procedimiento, pero hay sellos que se los confesamos, llevamos 6 meses sin poderlos liberar. ¿Por qué? Porque efectivamente nuestro amigo contribuyente no ha hecho las modificaciones, no, tenía los pagos pendientes, no había hecho las declaraciones, no lo localizaban en el domicilio, pero acá es contundente, ¿no, Pedro? Aun y cuando tú no tengas un adeudo, pero yo sospeche, aquí es la teoría de la presunción para los compañeros más académicos, hay una teoría de la presunción en la que yo supongo que esto es así. Pero ahí hay una contradicción que tenemos que pelear en materia de amparo y ahí tendríamos que entrar el amparo indirecto. A ver, Y tú Jesús dices que, pregunta si exacto, puede ¿no? recibir facturas. Pues en Exacto, teoría sí podría recibir. Aquí el tema solo es para tú, se suspende la facturación para se que tú suspende, ¿no? emitas. Exacto, Exacto. entonces Entonces, esa teoría de la presunción, pues deja al contribuyente en estado de indefensión, porque si no factura, pues no cobra, ¿no? Pero además lo hace presuntivamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso de presuntivamente? Que si yo no conozco los elementos, pues yo, quinta perla, ¿no? Vamos creando una empresa alterna, ¿no? Vamos creando una empresa. ¿Qué va a pasar si me dejan sin la empresa, ¿no? ¿Qué va a pasar si me dejan sin los elementos de operación? Yo creo que tenemos que ir pensando en una quinta perla, amigos, es vámonos preparando porque acuérdense que ahorita que les va a explicar el licenciado Pedro, no solamente nos va a afectar al que nos emitió el CFDI, después va a haber una consecuencia. Y Pedro ya inicia la visita, ya llegaron al domicilio. ¿Qué pasa ahí, Pedro? correcto. Pues lo que va a pasar es que tenemos que tener en cuenta que esta visita no solo se va a llevar a cabo en el domicilio fiscal de los contribuyentes. Esto es muy importante. Se puede llevar a cabo en cualquier establecimiento, sucursal, local, oficina, bodega, almacén, puesto fijo y semifijo, o cualquier otro lugar donde el contribuyente realice las actividades o preste los servicios que amparan los FDIs que él emite. Esto es muy importante porque ya no solo van a llegar a tu domicilio fiscal, pueden llegar a cualquier establecimiento que tengas. Y esto puede cambiar la dinámica de cómo vas a atender la auditoría. ¿Qué tal si en ese establecimiento no está la persona adecuada para atender la auditoría? Va a generar muchos problemas, pero hay que tener en cuenta y mucho cuidado que esta auditoría se va a poder llevar a cabo en cualquiera de estos lugares, no solo en el domicilio fiscal. Ahora, muy importante, que lo deben tener en cuenta todos. Cuando se presenten los visitadores y entregan la orden correspondiente, la van a entregar indistintamente a su representante legal, al visitado o a quien se encuentre frente al lugar indistintamente. Y con esa persona se va a atender la diligencia. ¿Qué quiere decir esto? No se va a dejar citatorio. Hay otras auditorías donde si no está el representante legal,
dejan un citatorio y vuelven al día siguiente. Aquí no se va a dejar citatorio. Y hay otras auditorías con las que también pasa, unas auditorías que justamente son las de verificación. Este tipo de auditorías no requieren citatorio y esto va a aplicar también para esta auditoría. Va a empezar con quien indistintamente se encuentre en el lugar. Va a haber algunos supuestos en los que la autoridad no va a poder llevar a cabo la visita porque tal vez esas personas se opongan o no se encuentra el contribuyente de plano. Y ahí va a haber otros supuestos, pero de forma general, si hay alguien enfrente del lugar, se va a empezar la auditoría con él. Siguiente, por favor. Y exacto, imagínate, aquí voy a ir dando ahí pincelazos, Pedro, jurídicos, ¿no? Ahí tenemos un amparo, ¿qué tal? Pero ¿qué tal si nuestro contribuyente no dio de alta ese domicilio, ¿no? ¿Qué tal si el contribuyente está comercializando, produciendo en un lugar en el que el SAT no tiene conocimiento de ese domicilio, pero a lo mejor por otras fuentes sabe que ahí está operando una empresa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque esta auditoría tiene muchos tintes de violación de procedimiento, ¿no? Entonces, Pedro, y a Jesús, acuérdate de Jesús Alberto Escalona, que es primero, al que le van a restringir el sello es al que emite los FDIs, ¿sí? Y entonces el receptor es el que no va a poder, él va a Recibir seguir la operando factura. normal, ¿no? Él va a seguir operando normal. Entonces, incluso el emisor de sello, el emisor de ese FDIs, teóricamente que son ilegales, él va a seguir recibiendo facturas, ¿eh? ¿Sí? Lo que no va a poder es emitirlos, Jesús. Adelante, Exacto. por favor. Sí, al parecer recibirlas, este emisor, pues va a poder seguir recibiendo, pero facturando ya no va a poder. Ahora Exacto. bien, este uso de herramientas tecnológicas, esto lo va a comentar más adelante también el licenciado Alexis Cruz, pero desde el momento en que se presentan al lugar, los visitadores van a poder tomar fotografías, audios o videos para llevar a cabo pues una recopilación de las diligencias, de lo que se va estableciendo en estas diligencias. Obviamente esto debe ser informado con la persona con quien se tienda la diligencia. Siguiente, por favor. Y bueno, obviamente Y, es un punto muy importante, ¿eh? Tener y en ahí cuenta que ahora van a abusados, poder tomar ¿eh? fotos. Ahí abusados porque, pues nosotros, la autoridad nos dejó ese candadito. Me van a tener que avisar que van a hacerlo y técnicamente están pidiendo una autorización, porque si no habría Sí, violaciones, ¿sí? A la imagen, violaciones a mi propiedad privada, porque además también es bien claro, ¿no, Pedro? Señala que la auditoría se va a ir exactamente sobre los lugares donde se encuentre mercancía o el servicio prestado. Porque también, si nosotros no nos correcto. vamos a y los dejamos que entren por todos lados, pues ahí tenemos que tener elementos. Ahora, vamos a ver jurídicamente dentro de una semana de la práctica, les vamos a dar algunas recomendaciones de hasta dónde van a ser los límites de esta autoridad, ¿no? Porque si no, Pedro, pues ellos van a entrar por todas. Ya nos tocó en alguna vez en una autoridad con un cliente, pues que ellos anduvieron paseando por toda la empresa y todo, y no. ¿Dónde es el domicilio fiscal? ¿Donde se encuentra el asiento principal del negocio? Y donde se encuentra la administración del negocio y se toman las decisiones. Ok, van a poder ellos entrar a almacenes, inventarios, bueno, porque es lo que produzco, pero hay elementos límites. Entonces vamos a platicarles, amigos, qué estamos haciendo nosotros ya previendo este tipo de situaciones, ¿no? Y entonces, Pedro, esas formalidades, y les decía yo, perdón, Pedro, les decía, ¿con qué equipo me va a grabar la autoridad? Tiene que ser un equipo de grabación o imagen que sea propiedad del Estado, propiedad del SAT. Porque si me va a grabar el funcionario con su equipo personal, pues ahí tenemos una violación, ¿eh? ¿Sale? Entonces vamos a ir dando estos detallitos, saben, amigos, siempre les compartimos estos detalles, pero hay que irlos tomando desde este momento, ¿no? Y entonces, Correcto. pero ya llega la formalidad, se presenta este amigo con el que sea, porque dice que con el que se encuentre en el lugar, ¿no, Pedro? Correcto. Aquí simplemente tener en cuenta algunas formalidades de la visita, que se deben requerir testigos, dos testigos, se deben identificar estos visitadores, que se debe solicitar a estas personas, a los testigos y a la persona que atienda la diligencia que firmen el acta que se levante, que se debe entregar copia del acta a la persona que atendió la diligencia, este tipo de formalidades que existen en todas las auditorías, ¿no? Siguiente, por favor. Muy importante, los hechos irregulares detectados en la visita, pues simplemente los visitadores en esta acta que van a levantar de la visita, pues van a hacer constar estos hechos irregulares que vayan encontrando en la diligencia, que sustenten que el contribuyente
pues emite estos falsos comprobantes fiscales, ¿no? Siguiente, por favor. Etapa probatoria. ¿Qué va a pasar? Va a acabar la visita domiciliaria, va a acabar la diligencia per se, donde los visitadores se apersonan en el domicilio, en el establecimiento, donde sea. ¿Y qué va a pasar? Durante la diligencia o dentro del plazo de 5 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente en que se practique la visita, el contribuyente va a tener la posibilidad de manifestar lo que a su derecho convenga o aportar los medios de prueba que él estime convenientes para desvirtuar la presunción de que no emite estos falsos comprobantes fiscales. Entonces, bueno, de que desvirtuar la presunción de que justamente no los emite, ¿no? Muy importante, solo tiene 5 días hábiles máximo y ojo, no puedes solicitar prórroga, solo son 5 días, solo tienes 5 días para acreditar la materialidad de tus operaciones, no tienes más. Y esto es un plazo muy chiquito que, a mi parecer, vulnera con principios como el principio de razonabilidad, etcétera. Pero bueno, considerar que el contribuyente solo va a tener 5 días hábiles para demostrar que no emite estos falsos comprobantes fiscales. Muy importante, debe identificar y adminicular estas pruebas claramente con los hechos que quiera desvirtuar y ustedes se preguntarán, ¿qué debe de desvirtuar, qué debe de demostrar este emisor de CFDIs para demostrar que no son falsos? En el contexto del 69, estos emisores solo debían de demostrar que tenían la capacidad operativa para llevar a cabo las operaciones amparadas en estos CFDIs, es decir, solo debían de demostrar a la autoridad que tenían estos activos, este personal, esta infraestructura, esta capacidad para justamente llevar a cabo estas operaciones. Sin embargo, esto va a cambiar con esta auditoría porque estos emisores de los FDIs ahora también van a poder ser cuestionados sobre la materialidad y la existencia per se de la operación del CFDI. Esto antes solo lo tenían que demostrar las personas que recibían los FDIs. Entonces, ¿cuál es el consejo aquí? Tú ya no tienes que limitarte a solamente recabar la materialidad y evidencias de las operaciones de los FDIs que tú recibes, sino que ahora tú también como emisor de tus operaciones debes de tener todas las evidencias suficientes para amparar que las operaciones que estás llevando a cabo tú, que tú ofreces, también son reales, una por una. ¿Ok? Siguiente, por favor. Y fíjate, Pedro, ahí es algo bien importante. Voy a dar una sexta perla para que la vayan acompañando. A ver, va a llegar la orden de visita, va a iniciar el procedimiento y la autoridad va a decirme, yo vengo a comprobar que estas operaciones son reales. Yo creo, de acuerdo al procedimiento, que me debe decir, vengo a comprobar estos 5 CFDIs, ¿no, Pedro? Y esos CFDIs a lo mejor son de 2021, amigos. Entonces tenemos que tener esos expedientes de esos de 2021, porque también tenemos que ver que si hay un elemento violatorio, es que la autoridad, vengo a comprobar todas tus operaciones, espérate, no, debe de ser, la ley es estricta y de aplicación estricta, porque si nosotros les entregamos todo, pues a mí me tiene que decir la autoridad específicamente a qué CFDIs vienes a revisar, ¿sí? ¿Cuáles son las características de ese CFDI? ¿De qué fecha es? Hay que tener ahí muy atentos de qué me van a pedir, porque me ha tocado compañeros contadores, me ha tocado, por eso el abogado debe de estar ahí y el fiscalista, porque si no agarran y les entregan todo. No, no, tenemos que tener mucho cuidado que vamos a entregar lo que nos soliciten. Operación de mayo 2022, CFDI con estas características, con este número, ¿sí? Con esta homoclave, ¿sí? Porque tenemos que tener mucho cuidado. Fíjense que nos ha pasado, no sé, Pedro, esto que tú estás señalando, ya vamos a platicar más abiertamente, que a veces hemos emitido CFDIs y no nos los han pagado. Lo emitimos porque el cliente lo pidió, ¿no? O facturamos algo para cerrar el mes y luego se nos olvidó respaldar. Y sí lo pagamos, ¿sí? O, el cliente nos pagó desde otra cuenta bancaria y le pagamos a otra cuenta bancaria. Eso es un CFDI falso, ¿eh? Les vamos a publicar un videito sobre eso, este, sobre algunos aspectos prácticos, amigos, porque si no, pues nos vamos a quedar fuera, ¿no? Adelante, Pedro. Y entonces ya pasó, ya entregamos como se pudo los 5 días, que nada más, como les dice Pedro, son 5 días para entregar la información. ¿Qué va a pasar cuando la autoridad se vaya, Pedro?
Correcto, ya concluye tu plazo para aportar las pruebas, manifestar lo que tu derecho convenga y la autoridad ahora va a tener 15 días hábiles para emitir una resolución, para ya resolver si emite estos falsos comprobantes o no. La resolución favorable obviamente es enfocada en que tú desvirtuaste la presunción, que los FDIs que emites amparan operaciones verdaderas existentes y ¿cuál va a ser la consecuencia? Pues se va a terminar la auditoría y se va a dejar sin efectos la suspensión de la emisión de los FDIs. Recordemos que al inicio de la auditoría te suspendieron tu facturación, entonces pues ya se va a dejar sin efectos esta orden y ya vas a poder volver a facturar. Pero por otra parte, ¿qué va a pasar si no desvirtuaste la presunción? Pues los FDI se van a considerar falsos con efectos generales, por lo que las operaciones amparadas en los mismos no van a producir efecto fiscal alguno. Esto va a repercutir ya directamente en los receptores de los FDIs y es a quien les va a pegar. Pero muy importante, nueva causal de cancelación definitiva de sellos digitales. Si esta auditoría se te resuelve en sentido desfavorable, no desvirtúas la presunción, ya se van a cancelar de forma definitiva tus sellos digitales. Entonces, primera consecuencia para el emisor que no desvirtúa esta presunción, se cancelan definitivamente sus sellos digitales. Siguiente, por favor. Duración de la nueva auditoría express, ya se los había comentado, un máximo de 24 días hábiles, no naturales, ¿eh? 24 días hábiles. ¿Cuál es el día 1? El día que se entrega o surte efectos la notificación de la orden de visita. ¿Y cuándo concluye? El día 24 o antes, cuando la autoridad emita la resolución. Hay que tener en cuenta, esto lo vamos a ver en la próxima plática, lo de los escenarios alternos, pero simplemente ustedes tengan en cuenta que si la autoridad se ve totalmente impedida de llevar a cabo la visita porque ya te notificó por estrados, ya regresó y sigue sin encontrar al contribuyente, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que va a determinar de forma automática que emites estos FDIs falsos. Entonces, muy importante que sí se debe de atender esta visita, si no la atiendes, tiene consecuencias fatales para la empresa y pues que debes de estar atento en todo momento al buzón tributario y a las notificaciones por estrados en caso de que la autoridad se vea impedida de llevar a cabo la visita en la primera diligencia. ¿Por qué te van a notificar de esta forma? Para que vuelvan al día siguiente y ya la puedas atender. Pero considerar esto. Siguiente, por favor. Y ahí hay un Y ya, elemento, ¿no? Una séptima perla, ¿no, Pedro? ¿Qué va a pasar jurídicamente si me notifican después de los 24 días? Y las vamos a anular. correcto, porque es una facultad de comprobación. Y esto sí va a ir en contra de la autoridad. Va a tener que cumplir con los plazos porque si no la auditoría se les va a caer. Y va a Exacto. ser una auditoría muy complicada también para la autoridad de llevar porque tiene muy pocos días para afrontar, para llevar a cabo esta resolución, ¿no? Sí, adelante. Ahora bien, cerrando con la parte administrativa, porque ya vamos a pasar posteriormente a la parte penal, donde le voy a hacer la palabra al licenciado Alexis Cruz, ¿cuáles son las consecuencias de no desvirtuar la presunción de que estos FDIs que estás emitiendo son falsos? Es decir, de que te emitan una resolución desfavorable en esta nueva auditoría express. Ya comentamos que las operaciones se van a considerar, bueno, las operaciones amparadas en los FDIs no van a producir efecto fiscal alguno, los FDIs se van a considerar falsos, se van a cancelar los sellos del contribuyente que auditen, del emisor, y ojo, como en el 69 van a publicar el nombre y clave del RF y el RFC de este contribuyente en el portal del SAT y en el diario oficial de la Federación dentro de los 45 días hábiles siguientes en que surta efectos la notificación desfavorable. Entonces, te van a publicar como en el 69, como ya ha existido antes. Y ojo, aquí es donde cambia con el 69 también la cosa con el tema de los receptores. Ojo, una vez que este emisor de los FDIs es publicado en el DOF, los receptores de los FDIs tienen un plazo de 30 días naturales para revertir el efecto fiscal que le hubieran dado a los comprobantes fiscales. Y si no revierten el efecto fiscal, les van a restringir temporalmente los sellos digitales a los receptores. Pero mucho ojo, no les dan la oportunidad de acreditar la materialidad, no les dan derecho de audiencia. No hay ninguna oportunidad para que el receptor se acerque con la autoridad y le diga, oye, yo sí tengo la materialidad de la operación, yo sí puedo demostrar que la operación existió. No, la norma te obliga a sí o sí, si no quieres que te restrinjan los sellos digitales, a revertir el efecto fiscal mediante la presentación de declaración complementaria. Esto es gravísimo. Esto afecta a los receptores de forma muy, muy, muy mal, porque los receptores prácticamente se van a ver afectados si el proveedor no llevó a cabo la auditoría de forma correcta. Entonces es muy importante que ahora estos receptores revisen siempre que sus proveedores no estén publicados en este portal del SAT o en el DOF
como estos emisores de comprobantes falsos, porque si no van a afrontar consecuencias muy graves. Ahora bien, ustedes se preguntarán, entonces, ¿hasta cuándo yo como receptor me voy a poder defender? Pues hasta que me restrinjan los sellos. Cuando me restrinjan los sellos, yo ya voy a poder meter aclaración contra la restricción temporal y ahí ya voy a poder demostrar la materialidad. ¿Pero cuándo? Cuando ya te restringieron los sellos, cuando ya te afectaron. Entonces, en primera instancia, si a tu proveedor lo publican en el DOF como emisor de falsos comprobantes fiscales y tú no vas a querer autocorregir tu situación, tú ya de inicio vas a tener que afrontar una restricción temporal de sellos. No sé si quiera comentar algo aquí el maestro Raúl, Sí, y si hombre, pues no, es que, pues ya ya es que pasaríamos. aquí, Pedro, hay violaciones constitucionales, hay violaciones de convencionalidad internacional, ¿no, Alexis, Pedro? Porque ahí vamos a tener que trabajar mucho. Nos decían, ya murió el amparo. No, yo creo que estamos en un procedimiento en el cual vamos a tener que recurrir al amparo nuevamente muy fuerte. Ahora, claro, ¿qué va a pasar con esta Suprema Corte, con este Poder Judicial que tiene otras características? O con este tribunal fiscal que también tuvo modificaciones en su estructura en diciembre, me refiero a personal. Entonces, en la forma del personal que está actuando, pero también hemos visto resoluciones muy inteligentes en estos días, del Poder Judicial, de la Suprema Corte, del propio tribunal, que a lo mejor vamos a encontrar por ahí la parte técnica, ¿no? O sea, a lo mejor las cabezas se quedaron allá, pero la parte estructural sigue trabajando, ¿no? Tenemos que trabajar en esto porque hay violaciones muy fuertes, ¿no? Y en esta en especial, ¿no, Pedro? En esta en especial, porque, pues, cómo me dejan en estado de indefensión, en estado de inseguridad jurídica, cómo determinas que la existencia de la operación, pues a mí no, a mí yo pues, recibí un servicio, si ellos no tenían personal, si no tenían infraestructura suficiente, pues es un tema de ellos. Entonces, ahí también hay principios de derecho que tenemos que hacer valer, ¿no? Pedro. Correcto, y si tú como receptor te ves afectado por el quien te emitió el CFDI, pues tú naturalmente deberás tener tu derecho de demostrar que esto no es así, pero aquí la norma básicamente establece una consecuencia inmediata que si tú no te reviertes el efecto fiscal, te van a restringir los sellos. Entonces, sí es algo muy grave que vamos a ver qué sucede. Seguramente va a haber muchos amparos contra la inconstitucionalidad de esta norma. Va a haber muchos problemas con esta norma. Hay muchas cosas chiquitas de esta auditoría express que va a generar miles de litigios, miles de nuevas jurisprudencias, miles de nuevos criterios, porque está llena de errores, está llena de dudas, está llena de violaciones, está llena de muchos aspectos que hay que considerar. Pero bueno, vamos a pasar a la parte penal. Siguiente, por favor. Y le voy a ceder la palabra aquí al licenciado Alexis Cruz para que nos vaya comentando ahora qué va a pasar en la parte penal con estos emisores y personas que utilicen estos FDIs falsos. Sí, y bienvenido, Alexis. Y sí, Pedro, yo le pedí a Alexis, vete muy despacito, Alexis, porque hay muchos compañeros que no son abogados y contadores que no están en la práctica. ¿Cómo vamos a encontrar la cuadratura a este supuesto delito? Y también en qué condiciones lo van a hacer, ¿no, Alexis? Sí, correcto, maestro. Pues buenos días, comunidad de 100% fiscal. Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Y pues bueno, vamos a pasar esta parte con tinte penal, ya como lo venía explicando el licenciado Pedro Dávila, pues precisamente el artículo 49 bis, pues regla este nuevo procedimiento de la auditoría express, ¿no? Hay que considerar que este artículo 49 bis, en su última fracción, menciona que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en especial a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, puede proceder penalmente contra cualquier actividad relacionada con CFDIs falsos. Recordemos que ahora la autoridad le llama a estas facturas que amparan operaciones inexistentes, simuladas o actos jurídicos falsos o simulados, pues comprobantes fiscales falsos. Entonces, de ahí la importancia porque la autoridad fiscal puede proceder penalmente conforme a los tipos penales que se prevén en el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, que justo aquí en la pantalla podemos ver uno de los supuestos, que es precisamente donde se incorpora esta nueva figura de CFDIs falsos y donde se incorpora un nuevo verbo rector, que es darle efectos fiscales. Como podemos ver, esta conducta tiene una punibilidad de 2 a 9 años de prisión. El sujeto activo puede ser cualquier persona
puede ser un tema de autoría directa, mediata o cualquier otra forma de participación. Por eso se menciona que a quien por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre, adquiera, son los verbos rectores tradicionales que ya teníamos desde antes, pero como les adelantaba, ahora se adiciona este nuevo verbo rector de dar efectos fiscales. ¿Por qué? Porque realmente en la práctica la compra y venta de facturas, el efecto fiscal relevante, pues acontece cuando se le da efectos fiscales y cuando se ocasiona así el daño material a la hacienda pública, la lesión al erario público. Entonces, anteriormente, pues estos tipos penales estaban un poco en desuso, eran un poco ineficientes, inoperantes, porque realmente la lesión se daba con el efecto fiscal cuando se consignaban en las declaraciones mensuales de IVA, por ejemplo, se acreditaba ilícitamente el IVA para omitir el pago de ese impuesto o tratándose del impuesto sobre la renta cuando se consignaban en la declaración anual del ejercicio, pues deducciones falsas y propiamente estas conductas ya encuadraban en supuestos de defraudación fiscal genérica o equiparable, respectivamente. Entonces realmente estaba un poco en desuso este artículo, de ahí que el legislador ahora le agrega el dar efectos fiscales con este nuevo término. Ahora, lo importante de este tema es que, como ya lo mencionó el licenciado Pedro Dávila, hubo una reforma al artículo 19 constitucional en el que cualquier actividad relacionada con estos falsos comprobantes fiscales amerita por exigencia constitucional que en un proceso penal, pues un juez de control imponga esta medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa de manera automática, ¿no? Entonces, es muy grave porque se cuarta de la libertad, del derecho de audiencia, de los principios de contradicción que rigen en la materia y pues además pues es considerado hoy un delito muy grave, ¿no? También mencionarlo, inclusive seguramente como forma de conducción al proceso, muchas veces habrá la liberación de órdenes de aprehensión, repito, porque es un tema de prisión preventiva oficiosa. Ahora, nada más para destacarlo, pues este delito se puede investigar y perseguir independientemente del estado que guarde el procedimiento administrativo, ya sea el 49 bis, que es esta nueva auditoría express, o en su caso otras facultades de comprobación. Eh, y pues como se menciona incluso ya en este mismo tipo penal, pues la ejecución de este delito puede dar lugar a la causación de un daño material al erario público. Realmente esto solo es para la persona que le da efectos fiscales. Recordemos que los demás supuestos o hipótesis son de mera conducta, son delitos formales, pues si bien se tiene que acreditar la lesión al bien jurídico tutelado, pues el que causa el daño material es quien le da el efecto fiscal. Entonces, muy importante esa parte. Y también ver que en este artículo 113 bis hay un delito equiparable que se sanciona con las mismas penas, 2 a 9 años de prisión, para quien le dé promoción a través de cualquier medio o plataforma digital, pues a la venta, compra-venta de estas facturas. Particularmente aquí también ahora el legislador adiciona no solo a quien lo promocione, sino a los titulares de las plataformas a través de las cuales se dé esta promoción. Aquí cabría la pena destacar que pues, el legislador lo contempla como un tipo penal. Hay quienes consideramos que más bien esto sería una especie de medio comisivo o inclusive una especie de tentativa como apología al delito básico, al delito genérico, que es el que ya vimos aquí. Pero bueno, con tener en cuenta que también se castiga con las mismas penas y es una conducta muy grave. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, seguramente nos podremos cuestionar si la autoridad fiscal ahora solo va a poder comprobar esta veracidad o esta falsedad, como ellos lo llaman, de estos FDIs mediante el procedimiento del 49 bis. Ya lo adelantábamos, realmente esto lo puede hacer la autoridad fiscal a través del ejercicio de cualquiera de sus facultades de comprobación, puede ser una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, inclusive, a pesar de que tal vez quede en desuso, también hay una facultad de gestión, el 69B, y pues bueno, recordemos también que el artículo 42, aunque no lo veamos aquí en pantalla, que es el que faculta a las autoridades para llevar a cabo este tipo de visitas, pues establece que las facultades de comprobación tienen como uno de sus fines comprobar la comisión de delitos fiscales. Entonces, si este nuevo tema está vinculado a un tinte penal, pues es evidente que no solo se podrá usar el 49 bis, de hecho, idealmente se tendría que utilizar otro tipo de facultades para acreditar el daño material a la hacienda pública. Entonces es importante tener eso en cuenta. Adelante con la siguiente, por favor.
Ahora aquí nada más también el tema de que la reforma trajo consigo nuevas causales de restricción temporal de sellos digitales. Vamos a empezar justamente con una. Hay que recordar que esto se encuentra en el artículo 17H bis. Y pues bueno, ahora el legislador, específicamente a la fracción 9 de este dispositivo, pues va a adicionar causales de restricción temporal para conductas que están relacionadas con temas aduaneros, ¿no? De comercio exterior, particularmente cuando se incurre en la comisión de una o más conductas infractoras de aquellas establecidas en el artículo 184, fracción 2, que es el primer bullet que podemos ver, que es omitir presentar documentos, informes cuando la autoridad los requiera o cuando te pase el plazo de la ley. Y otro supuesto cuando se caiga en el 185A de la ley aduanera, cuando no se cumpla con la obligación de llevar sistemas de control de inventarios conforme lo que dispone el 59 fracción primera de esta ley. ¿Cómo debes llevar estos sistemas de control? De manera automatizada, permanente y actualizada. Ahora, nada más para destacarlo, no lo vemos aquí en pantalla, pero esto fue lo que se adicionó a esta fracción. Anteriormente y actualmente vamos a seguir teniendo una restricción temporal cuando se incurra en una o más conductas infractoras relacionadas con el RFC, relacionadas con el cumplimiento de obligaciones fiscales, el pago de contribuciones o con la obligación de llevar contabilidad. Es decir, se va a seguir teniendo estos supuestos que teníamos y se adicionan estos en materia de la ley aduanera. Continuamos. Y aquí ya le cedería la palabra al licenciado Pedro para que continúe con los demás supuestos que tenemos de restricción temporal. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciado Alexis. Pues perfecto. Ahora sí que Alexis concluyó la parte penal de las consecuencias penales de los FDIs falsos. Vamos a comentarlo como les comentamos en la próxima plática más a fondo el tema penal también. Y pues ya también nos comentó Alexis esta nueva causal de restricción de sellos digitales y vamos a seguir con otra nueva que es muy relevante, el tema de que la autoridad va a poder restringir temporalmente los sellos digitales del contribuyente cuando detecte que el contribuyente tenga a su cargo créditos fiscales firmes no pagados, habiendo emitido en el ejercicio fiscal inmediato anterior a aquel en que se realizará esta restricción, CFDIs por un monto total que supere 4 veces el monto histórico del crédito fiscal que adeuda. En resumen, si tú tienes un crédito fiscal firme que no has pagado y tú no lo pagas, pero tú en el año sigues facturas 4 veces el monto histórico de este crédito que adeudas, lo que va a hacer la autoridad es restringir tus sellos. ¿Por qué? Porque la autoridad quiere presumir que como estás facturando 4 veces este monto histórico, supuestamente ya tienes el dinero para pagarle, pero no le pagas. Entonces, ¿qué va a hacer la autoridad? Va a decir, pues te voy a restringir tus sellos, porque no me estás pagando y sigues operando. Ahora bien, ¿cuál es la controversia con esta restricción? ¿Realmente el monto que factura un contribuyente representa sus utilidades? O sea, hay que considerar que si bien el monto que factura un contribuyente son sus ingresos, estos ingresos no representan necesariamente sus utilidades. ¿Por qué? Porque esta empresa tiene gastos, tiene pagos a trabajadores, a proveedores para mantenerse viva. Entonces, el que facture 4 veces el monto histórico del crédito que adeuda no significa que que la empresa tenga dinero en realidad para pagar el crédito. La empresa podría estar facturando 500 millones de pesos y aún así no tener las utilidades para poder lograr pagar el crédito. ¿Por qué? Porque tiene otros gastos para mantenerse viva. Tiene a sus trabajadores, tiene a sus proveedores. Aquí también hay que criticar el tema no sabemos por qué el legislador específicamente dijo 4 veces, por qué no dijo 3 o 5, o sea, en qué métrica se basó para considerar que 4 veces era suficiente para medir si el contribuyente ya tenía la capacidad económica para cubrir este crédito. Pero bueno, en resumen, considerar que si tú facturas 4 veces el monto histórico de un crédito fiscal firme que adeudas, básicamente te van a restringir los sellos temporalmente los sellos digitales. Siguiente, por favor. Sí, hay que tener mucho cuidado en este punto, mucho cuidado porque históricamente, pues dice la autoridad, pues es como el 30% del impuesto sobre la renta, ¿no? Pero si mi adeudo es IVA, pues tendría que ser el 16, entonces tendría que ser 8 años. Entonces ahí ha habido muchas pláticas, hemos estado en muchas mesas ahí con la gente del SAT, con el agente del Congreso, preguntándoles, bueno, ¿y cómo determinaron esto, no? Porque es ilegal, inconstitucional, inverosímil, totalmente fuera de toda lógica, ¿no? ¿Sale? Correcto.
Ahora bien, vamos a seguir con la última nueva causal de restricción de sellos digitales, que es básicamente que se detecte que el contribuyente, al expedir comprobantes fiscales, no declare la clave ingreso correspondiente en el campo tipo de comprobante, es decir, que lo haga con una incorrecta o diferente a la que le corresponde. ¿Cuál es un ejemplo de esto? Que ustedes, por ejemplo, pongan mal el uso del CFDI, por ejemplo, que al momento de emitirlo pongan que va a ser para un gasto en general, cuando tal vez tenía un uso específico, tal vez tenía un uso específico de adquisición de mercancías, de construcciones, de equipo de cómputo, lo que quieran, pero básicamente, si tú te equivocas al momento de declarar la clave ingreso, te pueden llegar a exigir temporalmente los sellos. Entonces, mucho ojo también con el tema de la emisión de los FDIs. La autoridad los va a empezar a checar el tema de este tipo de la clave ingreso. Siguiente, por favor. El otro tema ya no lo vamos a comentar porque es materia de hidrocarburos, es muy específico. Y vamos a pasar ya a otro tema, a las causales de suspensión de actividades, disminución de obligaciones fiscales y cancelación del RFC. Esto ya lo adelantó un poco el maestro Raúl en un inicio, es básicamente el tema de que la autoridad va a tener la facultad de suspender las actividades o disminuir las obligaciones fiscales de los contribuyentes cuando con base en la información que tienen sus sistemas o que le proporcionen otros contribuyentes o terceros o otras autoridades, encuentre que un contribuyente no haya durante los 3 ejercicios fiscales inmediatos anteriores presentado declaraciones, sido informados en declaraciones presentadas por terceros, emitido ni recibido FDIs, presentado avisos ante el RFC, siempre que no cuenten con requerimientos fiscales pendientes de cubrir. Es decir, si tú como contribuyente no presentas tus declaraciones, no has sido informado en declaraciones presentadas por terceros, no has emitido ni recibido FDIs, no has presentado avisos en el RFC, en los últimos 3 años, lo que hace la autoridad es suspender tus actividades en el RFC o disminuir tus obligaciones como contribuyente. Y lo mismo va a pasar en el caso, más bien, te van ahora a cancelar el RFC de los contribuyentes si pasa esto mismo, pero durante 5 años. Es decir, si durante estos 5 años tú no presentaste esas declaraciones, no emitiste ni recibiste estos FDIs, lo que va a hacer la autoridad es básicamente cancelar tu RFC, siempre y cuando no tengas créditos fiscales a tu cargo. ¿Por qué hace esto? Porque, como lo comentó el maestro Raúl, pues hay más de 800,000 de contribuyentes y empresas que detectó la autoridad que están inactivas. Entonces, básicamente, por eso está haciendo esto. Quiere depurar su base de datos. Pasamos al siguiente punto, al tema de las causales para negar la inscripción de personas morales en el RFC. Esto también lo comentó un poco el maestro Raúl, ya lo adelantó, lo resumió muy bien, pero básicamente el tema es que la autoridad te va a poder negar la inscripción en el RFC de empresas cuando detecte que su representante legal, socio o accionista o cualquier persona que forme parte de su estructura orgánica se ubique en alguna irregularidad fiscal grave sin haber corregido su situación fiscal. Aquí podemos ver el listado de estas irregularidades fiscales. Básicamente algunas son que tenga cancelados sus sellos, que se considere que es un NEFOS o un EDOS, es decir, un emisor o alguien que utiliza CFDIs que amparan operaciones inexistentes o simuladas, que transmite pérdidas fiscales de forma indebida, que en la nueva auditoría exprese considere que emite CFDIs falsos, que tenga a su cargo créditos fiscales firmes, que no esté localizado habiendo estado inscrito en el RFC, que haya cometido algún delito fiscal y tenga una sentencia condenatoria por ello. Pero ojo, también va a aplicar esta restricción de que a la empresa no la dejen inscribirse si este socio accionista o representante legal está hilado a otra empresa, a otra persona moral que tiene estas irregularidades. O sea, es decir, no se limita a que el socio accionista de esta empresa tenga esta irregularidad, sino que si este socio accionista forma parte de otra empresa, que esta empresa tiene esta irregularidad, se va a hacer una cadenita que va a afectar a la empresa que quieran inscribir en el RFC. Entonces, tener en cuenta el tema de, pues, vigilar el tema de que, pues, siempre sus socios accionistas con los que estén compartiendo las empresas, pues, no tengan esos incumplimientos o estén asociados a otras empresas con incumplimientos, porque podrían ver afectada su empresa al momento de inscribirla en el RFC. Siguiente, por Sí, favor. nos decía un cliente de forma de broma, ¿no? Que decía, ¿y cómo investigo al cliente? ¿Y cómo investigo a mi socio? Y decía el de broma, le voy a decir a mi suegra, ella se va a enterar de todo. Entonces yo creo que hay que usar esa herramienta tecnológica para investigar al posible socio, ¿no? Y a ver, entonces, y ahora viene algo bien importante, ¿no, Pedro? Esta cancelación de CFDIs que nos ha causado muchos problemas. ¿Por qué?
porque presentas la declaración del ejercicio y el contribuyente, aunque pagó, todavía no tenía el CFDI, ¿no, Pedro? Pero a lo mejor sí pidió la operación y el cliente a lo mejor no consiguió la mercancía que le iba a entregar, no terminó de prestar el servicio, no lo presentó completo, no se llevó a cabo la operación, o simplemente me equivoqué al emitir el CFDI, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí, Pedro, con esto? Es muy complicado. Si nos pones la siguiente lámina, Dulce. No, la anterior ahí. ¿Qué pasa con esto, Pedro? Porque es súper importante a la hora de presentar las declaraciones, ¿no, Pedro? Correcto. Lo que está haciendo aquí la autoridad es actualizar el plazo límite para cancelar los FDIs. Ahora, ¿cuál va a ser el plazo límite para cancelar los FDIs? A más tardar en el mes correspondiente en que tú como contribuyente debas presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta, referente obviamente al ejercicio fiscal en el cual fueron expedidos estos FDIs que quieras cancelar. Obviamente esto siempre y cuando la persona a quien fue expedido este CFDI pues acepte su cancelación. Es decir, a modo de ejemplo, en este CFDIs emitidos correspondientes al ejercicio fiscal 2025, ¿cuál va a ser su plazo máximo para cancelación? El 31 de marzo de 2026 para personas morales, al momento que tienen que presentar su declaración anual, o el 30 de abril de 2026 para personas físicas. ¿Qué cambia aquí? ¿Cuál era el plazo límite antes? El plazo límite antes era el último día del ejercicio fiscal, es decir, el 31 de diciembre del año. Es decir, si no hubiera cambiado esta regla, en teoría nosotros tendríamos hasta el 30, hubiéramos tenido hasta el 31 de diciembre de 2025 para cancelar los FDIs correspondientes al ejercicio. Ahora nos dan más tiempo hasta el momento en que debamos presentar la declaración. Aquí, muy importante considerar que este cambio ya se había dado desde el año pasado con la Ley de Ingresos de la Federación 2025. Simplemente ya se añadió al Código Fiscal de la Federación para que ya sea, pues digamos, algo oficial. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte había declarado inconstitucional este plazo límite. Ahora bien, algo muy importante, y me voy a adelantar a lo que había comentado el maestro Raúl en un inicio. No es lo mismo cancelar CFDIs a modificarlos. Entonces, recordemos que las normas fiscales son de aplicación estricta. Entonces, si alguien llega a modificar un CFDI posterior a este plazo, pues en sentido estricto no lo estaríamos cancelando. Sabemos que a criterio de la autoridad posiblemente ella va a decir que esto no es correcto, pero en sentido estricto pues no lo estamos cancelando. Entonces, esto posiblemente llegue a tener alguna repercusión de algún litigio posteriormente en tribunales respecto a qué criterio va a prevalecer, pero sí tener en cuenta que no es lo mismo modificar un CFDI a cancelarlo. ¿Y qué va a Siguiente, por pasar? favor. Sí, ¿qué va a pasar, Pedro? Y cuando yo platicamos con los compañeros en materia, por ejemplo, mercantil, ¿no? O en materia civil. Yo tengo un CFDI por un servicio prestado por un litigio, yo lo tengo que cancelar en marzo, pero yo en el juzgado, en el procedimiento administrativo, en el juicio mercantil, yo tengo que tener vivo ese CFDI. Después ya no lo voy a poder cancelar. ¿Qué va a pasar, no? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado de qué vamos a hacer, porque si bien la materia fiscal es la rectora en esta parte, también hay elementos que en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación en la materia supletoria, yo como defensa, yo haría valer el artículo 5 del Código. ¿Por qué? Porque el derecho civil prevalece sobre el derecho fiscal. Entonces tenemos que analizar mucho eso en la defensa. Adelante, Pedro. Ya iremos platicando, esa es octava perla, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer, amigos, con este gran problema, ¿no? De la que la autoridad dice, oye, yo voy a poder entrar a las plataformas para ver quién compra, quién maneja, quién revida, ¿sí? Perfecto. Aquí le voy a ceder la palabra al licenciado Alexis Cruz, que nos va a comentar justamente el tema de la vigilancia permanente de ahora de las plataformas de servicios digitales. Correcto, pues dando aquí seguimiento a este punto de manera muy rápida, pues esta reforma efectivamente trajo consigo que la autoridad fiscal ahora tenga la oportunidad de tener pues acceso de manera permanente en línea y en tiempo real a la información que obra en sistemas o registros de estas plataformas digitales. Son plataformas digitales que todos usamos en el día a día, particularmente redes sociales, temas de cualquier contenido multimedia, audios, videos, imágenes o inclusive intermediación de terceros para ofertar bienes o servicios. Y bueno, si estas plataformas no permiten el acceso a las autoridades fiscales, pues se les bloquearía el acceso temporal a los servicios que prestan y pues esto conforme al artículo 30B del Código Fiscal de la Federación. En el momento este tema fue muy polémico, el SAT sacó una tarjeta informativa
para mencionar que esto no era de ninguna manera una ley espía para estar monitoreando a los contribuyentes. Veremos cómo se desarrolla en la práctica. Parece ser que la intención únicamente es tener acceso a información fiscal en materia de IVA para recaudar mejor en este sector y evitar la evasión fiscal. Seguimos. Muy bien. Perfecto. Aquí también viene el tema de la reconciliación administrativa. Este es un tema muy técnico. Lo vamos a saltar. Si nos da tiempo, regresamos a él. Pero, podemos pasar, por favor, Dulce, a la slide 47, por favor. Aquí vamos a hablar de cambios sustanciales en reglas y procedimientos de auditorías. Vamos a comentar dos. Tenemos tres, pero vamos a darle prioridad a dos. Y aquí le voy a ceder justamente la palabra otra vez al licenciado Alexis Cruz para que nos comente el primer cambio. Siguiente, por favor, Dul. Correcto, pues vamos a ver cambios sustanciales. Como ya se había mencionado anteriormente, en esta nueva Auditoría Express particularmente ya se permite que en el desarrollo de las mismas pues se puedan utilizar herramientas tecnológicas para la toma de fotografías, audios o videos. Justamente es el cuadrito que podemos ver en medio con la fracción quinta, que son las llamadas visitas domiciliarias de verificación de cumplimiento de distintas obligaciones fiscales. También, por ejemplo, podemos tener aquellas que sean para comprobar el domicilio fiscal, que como ya lo mencionaba el maestro Raúl, es donde se tiene el asiento principal de los negocios, donde se toman las decisiones, pero también se va a poder hacer uso de estas herramientas en visitas domiciliarias genéricas o cuando se lleve a cabo el avalúo o verificación física de bienes e inclusive durante su transporte, ¿no? Ahora esto debe de especificarse desde el inicio de la auditoría correspondiente, desde la orden correspondiente, y pues aquellas impresiones, archivos electrónicos que se generen pues se tendrán que anexar en las actas correspondientes de estas visitas. ¿Por qué? Porque ellos serán pruebas para demostrar circunstancias de tiempo, modo, lugar, cómo se desarrolló la diligencia, qué servidores públicos participaron, hechos o omisiones que estos conozcan durante su desarrollo, así como bienes que descubran. Entonces, pues es un cambio muy importante. Y ahí, Continuamos. Alexis, nada más, nosotros vamos a poder grabar o mi sistema electrónico interno graba, lo vamos a poder aportar también nosotros. Súper importante. Ya lo platicaremos dentro de una semana en nuestra siguiente plática, ¿no? Adelante, adelante, Dulce. Correcto. Bueno, aquí viene un cambio relacionado con el informe de hechos y omisiones en el tema de auditorías. Este es un tema muy técnico que sí o sí deben de conocer todos los abogados que atienden auditorías y también los contadores, obviamente. Ahorita no lo vamos a tocar porque es un tema muy técnico y vamos a darle prioridad a otros cambios, pero sí tener en cuenta que hay un cambio en los plazos de informes de hechos y omisiones que se dan en auditorías, tenerlo mucho en cuenta. Siguiente, por favor. Este cambio es muy importante y este sí lo vamos a tocar y es el tema de los requerimientos al contribuyente en forma de integraciones especiales o bajo especificaciones concretas. ¿Qué es esta modificación? Que justamente la autoridad va a poder llevar a cabo en auditorías estos requerimientos en forma de integraciones especiales o bajo especificaciones concretas. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad cuando le solicita al contribuyente informes, datos, información económica y financiera, documentos, contabilidad, lo va a poder hacer bajo el orden y metodología y características que la misma determine. Antes la autoridad no podía hacer esto, no tenía la facultad para poder llevar a cabo estos requerimientos en forma de integraciones especiales. ¿Cuál es el ejemplo de un requerimiento en forma de integración especial? Por ejemplo, no es lo mismo que la autoridad te solicita a ti en la auditoría. Oye, dame tu papel de trabajo de las operaciones con tales clientes. A que por otra parte te diga, oye, dame este papel de trabajo de las operaciones con tales clientes que contenga el número y fecha de la factura, número y fecha de la póliza de registro, forma de pago, importe. La autoridad no te podía decir cómo tú le debías de entregar esta información, aunque tú la debías de llevar conforme a la norma, ella no te la podía requerir que te la entregaras de una forma en concreto. ¿Qué pasa con esta reforma? La autoridad, como vio que perdió muchos litigios porque no podías llevar a cabo estos requerimientos, ahora se dota de de esta facultad y ahora la autoridad efectivamente va a poder solicitarnos esta información bajo estas integraciones especiales, bajo estas especificaciones concretas. Básicamente, vamos a tener que hacer su trabajo cuando ellas nos soliciten información en las auditorías. Siguiente, por favor. Súper importante, ¿no? Pero muchos juicios los ganamos de esa forma, porque la autoridad no me podía pedir en forma específica lo que él quería que se lo entregáramos, ¿no? Y ahora pues ya les dieron esa atribución y entonces ahora sí van a trabajar mis compañeros contadores, ¿no?
Ahora sí les van a decir, bueno, pues ahora quiero integrar, porque antes llegaban en cajita de Fruitsy y aventaban todas las facturas, aventaban todo, y hay que las revisen ellos, ¿no? No, ahora sí Correcto, vamos a tener que relacionar lo que vamos a entregar, ¿no? Adelante, Pedro. correcto. Ahora vamos a pasar a otro tema muy importante, el tema de la revisión de cuentas y estados de cuenta no bancarios. ¿Qué quiere decir esto? La autoridad antes no nos podía revisar nuestros estados de cuenta y nuestras cuentas que no fueran estrictamente provenientes o que tuviéramos estrictamente en instituciones bancarias. Es decir, recordemos que hay otro tipo de instituciones como las fintech, como las SOFIPOS, estas que se han hecho muy famosas como Nu, Mercado Pago, PayPal, etcétera. Estas cuentas y estados de cuenta que podíamos extraer de esas instituciones financieras, la autoridad no las podía revisar. ¿Cuál es el cambio? La autoridad ahora sí puede revisarlas. Ahora va a poder revisar nuestras cuentas y estados de cuenta no bancarios. Entonces, aquí cuidado. Ya no solo importan nuestras cuentas y estados de cuenta que tengamos ante instituciones bancarias. Ahora la autoridad va a poder utilizar esta información para comparar nuestros ingresos con la información que nosotros declaremos. Por ejemplo, ¿para qué va a aplicar esta revisión? Pues justamente para poder restringir los sellos de los contribuyentes cuando detecte diferencias entre los ingresos que hayamos declarado en nuestras declaraciones versus la información que está contenida en nuestras cuentas o estados de cuenta provenientes a estas instituciones financieras distintas a los bancos. Entonces, muy importante, ya también los ingresos que tengamos ahí son muy importantes. También va a poder revisar estas cuentas, estados de cuenta en las facultades de comprobación, va a poder requerir información de ella y también incluso va a poder generar determinaciones presuntivas con base en esta información. Cuando los depósitos que estén en estas cuentas no bancarias sean operaciones que no hayamos registrado en contabilidad, va a poder presumir que estos depósitos son ingresos por los cuales tenemos que pagar contribuciones. Entonces, mucho ojo también con sus cuentas y estados de cuenta que ya no solo estén en instituciones que no sean bancarias, porque ahora la autoridad las va a revisar. Siguiente, por favor. Sí, súper importante porque, amigos, no es que la autoridad no pudiera revisar las cuentas bancarias, simplemente porque la norma hablaba de cuentas bancarias. Entonces, Correcto. la limitación que tenías la amparo, pues, a mí no me puedes revisar porque esas no son cuentas bancarias, ¿no? Era una Exacto. forma muy utilizada por muchos despachos para esto, ¿no? ¿Qué pasa con estos pagos, Pedro, en materia de comercio exterior? Correcto. Aquí le voy a ceder la palabra al licenciado Alexis Cruz para que nos comente este tema de autorización de pagos a plazos. Sí, aquí de manera muy rápida, nada más comentar que esta reforma trae consigo un cambio positivo para aquellas personas que pues estén en la materia aduanera o de comercio exterior, ya que se deroga un dispositivo que antes impedía que la autoridad fiscal pues autorizara este pago a plazos, ¿no? Parcialidades o diferido de contribuciones omitido, aprovechamientos y accesorios, ¿no? Esto cuando importas o exportas bienes o servicios. Entonces ahora se tiene esta posibilidad. Pasamos a la siguiente. Adelante, Dulce. Y bueno, aquí nada más tema de nuevas infracciones y delitos fiscales, particularmente una nueva infracción que es condicionar la emisión de CFDIs a la expedición de la cédula de identificación fiscal o constancia de situación fiscal. Nosotros ya no podemos condicionar su emisión a este requisito con nuestros clientes. De lo contrario, pues esta infracción lleva multas que van desde 21,420 pesos hasta 122,440 pesos y si eres reincidente, pues la clausura preventiva de tu establecimiento. Entonces, mucho ojo, pues ya no incurrir en esta práctica y conocer esta nueva regla fiscal. Pasamos a la siguiente, que es el, no sé si quieres mencionar algo, Pedro, Ahí o correcto, nada más te interrumpo ahí, Alex, tantito. El tema nada más de que justamente lo que dice la autoridad es que supuestamente tú ya solo le debes de pedir al receptor su nombre, su clave de RFC, su código postal del domicilio fiscal y el uso fiscal que le vas a dar al CFDI. En teoría ya no le deberías de pedir estrictamente su constancia. Sí, pero Te cedo la palabra otra vez, Alex. eso va a Y bueno, es generar un malo. montón de errores, ¿no, Pedro? Un montón de errores. Ahí en lo que dice la autoridad que declaración en falso, si me equivoqué, y yo tenía uno y le puse y latina, pues voy a tener un gran problema. O y era cero, ¿no? Vamos a ver una serie de problemas que vamos a tener mucho cuidado. Y sobre todo, imagínate, no voy a decir un nombre de un centro comercial, vas y le dictas a la persona y enseñando de la constancia las hace mal, imagínate lo que va a pasar, ¿no? Adelante, Alex.
Sí, correcto. Y pues ya nada más este nuevo delito que ahora se prevé en el 115 ter de la norma en la materia y pues es un tipo de fraude especial, un tipo de fraude procesal especial ahora en el Código Fiscal. Si se declaran hechos o datos falsos o se presenta documentación falsa o alterada en cualquier procedimiento regulado. Entonces aquí tener cuidado pues qué manifestamos o qué adjuntamos como pruebas en los procedimientos de fiscalización que ejerza la autoridad, ya que pues también, al igual que el 113 bis, esto se puede investigar independientemente del estado que guarde este expediente y puede dar lugar a una causación de un daño material a la hacienda pública. Entonces, puedes tener cuidado porque también lo puede vincular la autoridad fiscal con el tema de falsos comprobantes fiscales. Adelante. Correcto. Y vamos a pasar al último tema relevante de esta reforma fiscal, el tema de la garantía del interés fiscal. Siguiente, por favor. ¿Qué es la garantía del interés fiscal? Recordemos que cuando a un contribuyente le terminan un crédito fiscal y quiere defenderse y quiere evitar que la autoridad le embargue sus bienes, le inmovilice sus cuentas, le embargue sus depósitos, sus seguros, debe sí o sí garantizar, pues para que la autoridad no lleve a cabo esta diligencia de embargo, este acto que podría afectar tu patrimonio. ¿Qué pasa con la garantía del interés fiscal? Cambia cambia el orden y las reglas que la regulan. En primera instancia, ¿qué cambia? ¿Cuál es la primera nueva forma autorizada para garantizar el interés fiscal? El billete de depósito emitido por el Banco del Bienestar. Ahora va a ser esta nuestra primera opción, sí o sí, para garantizar el interés fiscal. Ahorita les voy a comentar cómo van las reglas. ¿Cuál va a ser la segunda opción? La carta de crédito, que básicamente es lo mismo que el billete de depósito, pero ante otra institución bancaria distinta al Banco de Bienestar. Tercera opción, prenda hipoteca. Cuarta opción, fianza. Quinta opción, obligación solidaria asumida por tercero. Y sexta opción, embargo de la vía administrativa. Mucho ojo, se elimina como opciones para garantizar el interés fiscal que antes sí teníamos, el depósito en dinero, los títulos valor y mucho ojo, pongan mucha atención a la cartera de créditos. Esa es muy importante. La cartera de créditos es básicamente que nosotros podíamos garantizar con las deudas que teníamos a nuestro favor. Le decíamos al SAT, oye, hay alguien que me debe, yo ofrezco como garantía esta deuda que tengo a mi favor para que tú la cobres en caso pues, de que llegue a perder el litigio, ¿no? ¿Cuáles van a ser las reglas de esta para garantizar el interés fiscal? Mucho ojo, en todos los casos, el contribuyente debe ofrecer inicialmente como garantía el billete de depósito, sí o sí, hasta el importe máximo que le permita su capacidad económica, aun y cuando este billete de depósito no resulte suficiente para garantizar la totalidad del interés fiscal. Antes, ¿qué sucedía? Antes tú no podías garantizar la totalidad del crédito fiscal con una de las formas de garantía, pues podías pasar a la siguiente. Ahora no. Ahora, aunque no resulte suficiente para garantizar la totalidad del interés fiscal, tú debes de garantizar parcialmente, al menos, con este billete de depósito. Y ya el resto, el monto restante, lo puedes llegar a combinar con alguna de las otras formas de garantía. ¿Cómo vas a poder demostrar que no tienes la posibilidad de garantizar con este billete de depósito? Pues tienes que presentar documentación que acredite esto. Por ejemplo, pueden ser unos estados financieros donde tú acredites que no tienes los recursos suficientes para cubrir la totalidad del interés fiscal con este billete de depósito o la garantía correspondiente que quieras ir saltando. Ahora bien, aquí hay un punto muy, muy concreto de medios de defensa, eso no lo vamos a tocar. Vamos a pasar al siguiente, Dul, por favor. Y ahí, Pedro, es totalmente terrible, ¿no? Porque yo creo que sí, coméntales, Pedro, que pues que se acabó la dispensa, ¿no? Se acabó la dispensa y esto, porque a veces todavía íbamos y decíamos, no, es que no tengo, mira, mis estados financieros y todo, me separé de los socios y todo, pero teníamos una forma de que la autoridad nos dijera, bueno, está bien, no garantices, ¿no? Pero se acabó eso, ¿no, Pedro? Exacto, como contexto que debes de tener en cuenta, antes cuando a ti te terminaban un crédito fiscal y accionabas el medio de defensa que se llama recurso de revocación, tú para evitar que la autoridad te embargara, lo que comenté, que te ejecutara el procedimiento administrativo de ejecución, tú no necesitabas garantizar. Es decir, y este recurso de revocación se tardaba pues aproximadamente unos 3 meses en resolver. Entonces tú durante 3 meses pues no tenías que garantizar nada. ¿Qué cambia con la reforma fiscal? Pues ahora se elimina esta dispensa. Ahora, si nosotros vamos a recurso de revocación y queremos suspender el PAI, tenemos que garantizar el interés fiscal. Esto es sumamente gravoso en el tema de defensa fiscal. Los contribuyentes que han sido sujetos a algún crédito fiscal y han tenido que defenderse. Ustedes saben lo importante y lo complicado que es el tema de la garantía. Entonces,
Con este cambio, ahora, cuando interponemos este recurso de revocación, pues sí tenemos que garantizar si queremos evitar que la autoridad lleve a cabo el procedimiento administrativo de ejecución. Ahora bien, voy a hacer dos comentarios muy importantes. Uno es que esta dispensa no se elimina en el tema de recurso de inconformidad respecto a resoluciones del IMSS o el Infonavit, es decir, aquí sí se mantiene el tema de la dispensa, no tenemos que garantizar si queremos evitar el PAI. Y segundo, volviendo al tema del recurso de revocación, les acabo de decir que ya necesitas garantizar. Pero ojo, hay una excepción durante el año 2026. ¿De dónde sale esta excepción? Del 29º transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación 2026. ¿Qué nos dice este artículo transitorio? Que quienes interpongan en tiempo y forma el recurso de revocación durante este año 2026 van a poder constituir la garantía dentro de un plazo de 6 meses contados a partir de la fecha en que el recurso fue presentado. Es decir, aquí si queremos evitar el PAI este año, vamos a poder interponer el recurso y vamos a tener 6 meses para poder garantizar. Tenemos que hacerlo dentro de estos 6 meses la garantía. Entonces, al menos durante este año 2026, no está tan feo esta parte todavía. Todavía tenemos esta oportunidad de que tenemos este colchón de 6 meses, a menos de que este recurso se llegue a resolver antes de estos 6 meses o porque ya tendríamos que garantizar. Entonces, en resumen, otra vez, ya no existe esta dispensa conforme al código. En año 2026 tenemos este colchoncito de que al menos este año no vamos a tener que garantizar los primeros 6 meses, pero para el año 2027 ya no sabemos qué va a pasar. Para el año 2027 ya debería de operar la regla de que sí vamos a tener que garantizar sí o sí. Siguiente, por favor, Dulce. Extensión de plazos para diversas actuaciones de la autoridad fiscal. Aquí simplemente se lo dejamos en el material, pero tengan en cuenta que la autoridad aumentó sus plazos para actuar en diversas actuaciones específicas de notificar al contribuyente en el contexto de los embargos precautorios, el embargo y la inmovilización de cuentas bancarias. Esto lo comentó en el inicio el maestro Raúl. Básicamente lo que pasó es que la autoridad antes tenía 3 días para notificar ciertas situaciones al contribuyente en estas diligencias, en estos procedimientos, y ahora va a tener 20 días. O sea, básicamente se fortaleció la autoridad y se le aumentó sus plazos. Pues suponemos que porque la autoridad cometía muchos errores al momento de llevar a cabo estas diligencias. Siguiente, por favor. Y por último, ya antes de pasar a las recomendaciones, también este tema lo voy a tocar muy, muy por encima. Tener en cuenta que hubo nuevas limitaciones o causales de improcedencia para accionar medios de defensa. Es decir, se establecieron nuevos supuestos por los que supuestamente, bueno, no supuestamente, se establece que tú ya no puedes accionar cierto medio de defensa. Por ejemplo, se dice que ahora es improcedente el recurso de revocación contra actos administrativos que el contribuyente manifieste desconocer o contra actos administrativos que exijan el pago de créditos fiscales que hubieran sido impugnados y quedado firmes. Estos son temas muy técnicos y que al momento en que salieron muchas personas se asustaron porque dijeron, no, ya no vamos a poder impugnar esto, ya no vamos a poder interponer actos contra el PAI, etcétera. No se asusten, realmente hay puntos muy, muy, muy delgados que definen si podemos accionar estos medios de defensa o no respecto al recurso de revocación. Siguiente, por favor. También respecto al juicio de nulidad pasa lo mismo, juicio contencioso administrativo, también se establecieron causales de improcedencia, pero ojo, hay muchos puntos que se deben de tocar muy técnicos en la parte legal. Entonces, los medios de defensa no han muerto, seguimos teniendo estos medios de defensa. Sí hay limitaciones, pero no como las que se llegaron a escuchar en los foros. También siguiente, por favor, en el tema de el amparo indirecto. También aquí en el amparo indirecto hubo una limitación a la procedencia del amparo indirecto. Igual lo mismo, hay que considerar que sí tocas a un poco aspectos graves, pero también hay vías de salida, hay puntos muy delgados que debemos de considerar y pues sigue habiendo defensa para los contribuyentes. Aquí voy a pasar ya al siguiente punto, a las recomendaciones. Y aquí le voy a ceder la palabra al licenciado Alexis Cruz para que nos lea estas recomendaciones que tenemos nosotros muy generales de básicamente de los puntos que salieron de esta plática. Si ustedes van cumpliendo con estos puntos, en teoría deberían estar un poco más prevenidos de esta reforma fiscal, pero es muy importante que se acerquen con un asesor fiscal para justamente implementar estas medidas. Te cedo la palabra, Alexis. Sí, muchas gracias, licenciado. Pues bueno, nada más voy a tocar algunas de manera muy rápida, las van a tener aquí en el material para que podamos terminar en tiempo y forma la plática. Pero bueno, realmente es que siempre busquen asesoría fiscal especializada,
que prevean riesgos y cumplan en tiempo y forma sus obligaciones fiscales, que no hagan caso a falsas recomendaciones, que eviten el atraso del pago de sus impuestos, que si incurren en algún incumplimiento fiscal, pues sepan que pueden autocorregirse o regularizarse, que soporten exhaustivamente sus operaciones, que se abstengan, ya lo vimos, de relacionarse con contribuyentes que emiten facturas falsas, como lo llama ahora la autoridad, no ignorar comunicados o requerimientos o notificaciones por parte de la autoridad, emitir de manera correcta tus FDIs, mantener activas tus empresas aunque no las operes temporalmente, no declarar hechos falsos, presentar documentación falsa, considerar que todas nuestras cuentas ahora, ya sean financieras, no solo las bancarias, pueden ser revisadas frente a la determinación de créditos fiscales, siempre acercarse a expertos como nosotros, estamos para apoyarte y no consentir actos ilegales por parte de la autoridad fiscal. Siempre promueve medios de defensa y consulta a un asesor especializado. Correcto. Y ahí le cedemos la palabra al maestro Raúl para ya ir cerrando la plática. Y muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Alexis. Bueno, amigos, espero que esta información les haya sido útil. Yo creo que hay muchísimo material que estar trabajando. Nos va a servir estar repasando información. Lo que vamos a hacer es regalar 3 diagnósticos que tengan que ver con su cierre del ejercicio y cómo están aplicando estas normas. Ya saben, la mecánica, mandan un mensajito a nuestro WhatsApp y con mucho gusto estas sesiones van a ser de 30 minutos, van a ser vía Zoom. En algunos casos, los que quieran asistir a nuestras instalaciones, con mucho gusto, vamos a regalar estas tres asesorías. Me dice, oye, ¿sabes que yo tengo un problema con mis FDIs, ¿no? Bueno, que casi en el país no hay nadie que haya usado esos FDIs, ¿no? Este, o algunos amigos que te digan, ¿sabes qué? Pues es que tengo que garantizar. Bueno, pues tenemos esa plática. También, amigos, manda su mensajito a través de nuestro WhatsApp. Y también, amigos, tienen la posibilidad de que los que necesiten una constancia de esta plática, mandan mensajito otra vez al WhatsApp, a nuestra área de relaciones públicas, y les regresamos su constancia. ¿Sale? Y esperemos, amigos, que este año los vaya muy bien a todos. Es lo mejor de nuestros deseos. Y la información que necesiten, ya saben, en nuestras redes. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Somos 100% Fiscal. Asuntos fiscales, soluciones fiscales.